Recuerden que si buscan producto de Vampire The Eternal Struggle, pueden contactarnos en Betes México a través de nuestras redes sociales. Contamos con el catálogo completo de Black Chantry y envíos en todo México. Bienvenidos, Matusaleas. Preparen su pool y elijan sus vampiros, porque Vampire The Eternal Struggle está aquí. Estás escuchando Masterface. Bienvenidos Matusaleas una noche más a Masterface, el podcast completamente dedicado a hablar sobre Vampire The Eternal Struggle, el juego que lleva ya casi 30 años reuniéndonos alrededor de una mesa y definiendo quién va a ser el primero y va a sufrir de poner únicamente un pool. Yo soy Oliver de la Parra, su anfitrión de nuevo en este capítulo de este podcast que seguro estaban esperando, pero no estoy solo. Como de costumbre me acompaña un grupo de expertos que se conforma con nuestro estimadísimo Carlos Escobar, el príncipe de la Ciudad de México. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien y muy feliz de que estés de vuelta, ¿no? Creo que ya te han retirado la estaca y muy agradable que andes por acá, ¿no? Ya sé, después de tantos años no había faltado a ningún capítulo y mira, lo que hace el trabajo. Pero ya, de vuelta, amigo. Y como de costumbre también nos acompaña Luis Jiménez, el vampiro más joven de la cripta que tiene, según entiendo, +1 de fuerza cuando ataca con una estaca. Me estás echando la responsabilidad de todo. Y sí, No, la pero verdad no. es que fue de alguna manera satisfactorio verte estacado, pero ya te extrañábamos también y qué bueno tenerte por acá. Muy contento de estar aquí en este capítulo. Sí, ya me tocaba de todos modos, ¿no? Eventualmente tenía que faltar, así que ya me tocaba. Y por poquito no regresaba, ¿eh? Por poco y no regresaba ahí. Un asunto de temporis me permitió regresar, pero por poco y no. Amigos, antes de irnos al tema de la semana, que es un tema ahí como diferente, ¿qué les parece si platicamos brevemente sobre las noticias que hay? Porque han pasado y van a pasar cosas interesantes. Entonces, pues vámonos a las noticias y ya luego le damos al capítulo. Noticias de la semana. Y tenemos noticias interesantes. ¿Con qué quieren empezar, amigos? Porque yo creo que hay una ahí que es más emocionante que las demás, pero con lo que ustedes quieran, yo lo sigo. Pues creo que vamos a hablar de por qué se retrasó este capítulo. Tuvimos ahí un problema muy técnico, por así decirlo, porque es superlativo, que se perdió el capítulo. Ahí hubo un problema con la lab cuando yo estaba en la edición. Entonces creo que este capítulo estaba destinado a no aparecer, porque tuvimos muchos problemas técnicos el día de la grabación, pero bueno, lo estamos, por así decirlo, compensando con este. Obviamente van a haber unas variaciones, pero tocaremos los temas a grosso modo de lo que se trató el capítulo perdido, ¿no? Yo creo que fue como Darkling Trickery ahí contra tu equipo, amigo. Sí. Era Oliver desde el Caimakli por ahí que estaba haciendo sus cosas. Claro. No, yo la verdad es que dije, bueno, pues ya, me tocó no salir en 2 seguidos, no pasa nada, pero mira, todo se alineó para regresar. Claro. No, y es que nunca nos había pasado una pérdida tan grande, ¿no? Habíamos No. perdido fragmentos y cosillas así, pero capítulo completo nunca, y sucedió y pues lo sufrimos bastante. Claro, y más yo. Sí, justo, más Carlos, porque además Carlos estaba muy acostumbrado a reconstruir ahí como si fuera cirujano los capítulos, o sea, nos llegó a hacer decir cosas que ni yo ni notaba que eso no lo había dicho en la realidad. Entonces, Carlos es muy bueno con eso, ya que él haya dicho que no, ya no había solución, hablaba de lo serio de la situación. Sí, porque además creo que ya habías acabado la edición, ¿no? O sea, estaba ya para subirse y de pronto colapsó todo. Sí, ese día subí los 2 últimos capítulos a la carpeta que compartimos para que los subas a YouTube, que por cierto eso es otra noticia, digo, ya dejando a un lado el capítulo perdido. Creo que, bueno, sí es noticia, ¿no? Que ya vamos a estar subiendo a la par, más bien Luis va a estar subiendo a la par los capítulos en YouTube, a la par que yo los subo en... Ajá, exactamente, al fin. Y gracias a Luis, un gran trabajo, ¿no? Después de 100 capítulos, estamos ya a la par en todos lados. Sí, además la cantidad de tiempo, porque renderear esas cosas y subirlas a YouTube es un ratote. O sea, si luego yo subía cosas de 20 minutos y se me iba ahí 1 hora, o sea, subir cosas de 3 horas, seguro era un ratote. Claro. Sí, la verdad es que sí. Había que aprovechar las mañanas en lo que, desde que uno se despierta hasta que uno termina de desayunar para que esa cosa estuviera rendereando. Exactamente. Bueno, esa es una de las noticias, ¿no? Que de hecho no la teníamos a la vez pasada, pero
para que vean que tenemos algo nuevo. Y también un resumen rápido, ¿no? Del torneo que llevamos en el club, el Revolucionar Concil, que ganó Luis, por cierto, que llegó a la final Felicidades, y amigo. jugó con su deck Lux Command de Sabbath. Y fue muy bueno, ¿no? En general, pero bueno, que Luis nos cuente cómo vivió su primer torneo, o sea, su primer torneo ganado. No, pues muy bien, la verdad. Como habíamos dicho en ese capítulo perdido, con mucho trabajo porque llegué muy cansado del día anterior y estuvimos ahí con mesas muy difíciles, pero los astros se alinearon y pues supongo que también el ir cansado como para pensar en cualquier otra cosa me ayudó un poco a enfocarme y todo salió muy bien, ¿no? Además con una tensión ahí en el club que ya sabemos que siempre nos tratan de maravilla y pues un ambiente muy muy bueno con toda la gente que asistió. Creo que hay que recalcar eso, ¿no? Fue un torneo con mucho fair play, ¿no? Por así decirlo, para modos coloquiales. Y también a Vic, Sí, ¿no? Y a todo su equipo del club, como bien mencionas, por su atención y hospitalidad, como siempre. así es, exactamente. La verdad es que ahora, y sumamos un aviso más, que como recordatorio de que estamos haciendo jugadas, ya prácticamente jugamos todos los domingos, estamos alternando una semana en el club y otra semana en Orcs Stories, que por cierto tienen nuevo local. Oigan, ¿ya fueron al nuevo Y local entonces? sí, ya fuimos, ya nos tocó ir al nuevo local. ¿Y qué les Ahorita si quieres pareció? comentamos rápido, pero lo que me da mucho gusto y que lo sumamos aquí con lo del torneo es que la comunidad y el grupo que se ha armado de los que vamos a jugar seguido los domingos, yo creo que ya tenemos muy buena camaradería y tenemos como mucha buena vibra entre nosotros, que al final cuando nos juntamos y caemos todos al torneo, pues terminan siendo eventos muy muy agradables y que nos la pasamos muy bien todos. Claro, y antes de pasar a lo de Orsis, su nuevo local, pues rápidamente, ¿no? Los mazos que llegaron a la final, Luis. Oh, sí, 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 claro. Pues bueno, estaba yo con mi mazo de Lutz, que básicamente es Lutz con chiquititos de Offuscate, que todos son del Sabbath y se van haciendo ahí arzobispos con cruzadas. Adelante de mí estaba Carlos con un mazo de, pues básicamente de Winnies de Kaitifs y otros vampiros chiquitillos, todo de Bleed con Computer Hacking. Adelante estaba el desafortunado mazo de Purgas de Baltimore, que teniendo a los chiquillos atrás, pues pudo hacer poco o nada. Y adelante de eso estaba un mazo de Ministerio de Sangrado, pero con mucha jiribilla, porque creo que en esa mesa no se vio por cómo se dieron las cosas y que al final Carlos se llevó 2 puntos muy rápido ahí seguidos. Pero a ese mazo del Ministerio, en una mesa anterior le tocó con unos brullas de presa y cada rush que hacían los Brulla contra esos del Ministry, terminaban los Brulla en torpor y los del Ministerio riéndose y listos para continuar sangrando. Entonces era un mazo pues ¿Y divertido e cómo los interesante. mandaba Torpora? Ya me dejaste con la Pues duda. básicamente como todo el mundo de Protean ha mandado a los Brulla Torpor Oh, por ya, ya. eones, es Una mano agravada. una mano agravada y un Flesh of Marvel. Entonces pues los Brulla mamadísimos es, te pego 10, ajá, sí, pues entra uno y mi mano agravada y vas al suelo. Y Qué sí, eficiente. estuvo bastante brutal eso. Pero bueno, al Ujú. final, en la mesa final, el último mazo era un mazo ahí un poco extraño del capuchino, que pues bloqueaba y reducía el bleed apoyándose de Serena la Blanca, esta Salubri. Ujú. Y pues al final como que bloteaba un montón y te terminaba matando con Legionarios Esmeralda. Pues el desarrollo de la mesa Legionarios. fue realmente Ujú. rápido, ¿no? Que Carlos se llevó 2 puntos, no le dio tiempo de llevarse al tercero porque pues reducía mucho, mucho bleed, pero pues le metió suficiente presión para que yo jugara libre y al final me llevé los otros 3 puntos que quedaban en la mesa. Sí, muy interesante final. Suena bien interesante los decks que estuvieron ahí. Sí, pero también a mí me gustó mucho el mazo porque he escuchado en muchos lados y visto que casi jugar con Kaitis es un terror para toda la mesa que no ganan. Y yo llegué a una final llevándome en una mesa 2 puntos, en otra 1 y en otra me llevé la mesa completa con ese mazo. Lo que pasa es que no solamente hace Computer King, también pega y hace otras cositas. O sea, no, o sea, esa es su base, pero también se defiende y manda vampiros a torpor de vez en cuando. Y no duele perder un vampiro de uno de repente, ¿no? Entonces, No, no, muy no le bien. duele nada. ¿Y qué les pareció entonces el espacio? O sea, creo que Orc El nuevo Stories como lugar de que... Orcs, Ajá, sí, o sea, que muy yo bueno, fui hace ¿eh? poco y creció un montón, o sea, Sí, me encantó la ver verdad es que ya que contamos un poquito y hasta nos estaba platicando ahí Carlos de Orcs y también Lili que ellos que saben bien la contabilidad de mesas y todo, dicen que no crecieron tanto, pero es que uno entra y se ve enorme el lugar. Ujú. Además,
nosotros que estábamos acostumbrados a apartar alguna de las mesas de afuera para ir a jugar, ahora que es temporada de lluvias y de fríos, nos cayó excelente el Sí. nuevo local porque entonces ya está todo cerrado y estamos muy muy cómodos ahí. Claro, está espectacular, ¿no? Como bien mencionan, y como siempre la hospitalidad y todo eso. Y sí, la verdad luego teníamos problemas con las lluvias, ¿no? Que la brisa o algo así, pues, teníamos que andarnos moviendo, ahí estamos sumamente cómodos y cada vez hay más gente, ¿no? Lo que aún estamos esperando porque no nos tocó ese día es que nos dieron noticias de que iba a crecer el menú y aún estamos esperando ver las nuevas cosas que se van a agregar para probarlas todas. Exacto. Pero bueno, estamos impacientes y creo que esta semana que estarán escuchando esto habremos ido a Ors. En el siguiente fin de semana será en el club, ¿no? Y también, hablando de torneos, ya hay fecha para el Nacional, ¿no? El Nacional de México, que esta vez va a ser en la ciudad hermana de Toluca y lo va a organizar el príncipe de allá. Eso no sabía, pero qué padre, porque sí vi que ya había el anuncio del Nacional y todo, pero no vi que era en la hermana República de Toluca. Claro, va a ser el 20 de noviembre Así del es. 22. Ya hay una publicación y a ver si apoyamos también a Kira con el flyer para que también irlo divulgando en todos los grupos y que todas las personas que les guste ir, pues vayan, ¿no? Entonces, Pero también sabes que estaría bien bueno que la gente de otros países viniera. Sería muy cool que vinieran nuestros amigos chilenos o algún español ahí que les sobre un boleto de avión, que se vengan para acá. Que pues tenga millas acumuladas. Les damos esperemos hospedaje. Esperemos que Carlos vaya, ¿no? Que ese español vive en Querétaro. Esperemos que también Bully, que son gente que pues está un poquito más distante, ¿no? Nosotros aquí a Toluca hacemos 1 hora, 1 hora y media ya así en transporte. Si te vas en carro, pues inclusive haces hasta menos, ¿no? Entonces hay que ver. Promete que será bastante porque ahí hay muchos matusaleas toluqueños que por lo regular no vienen hacia acá. Entonces, mínimo hay una plantilla de 8 más los que nos juntemos aquí. Entonces promete ser un torneo grande, ¿no? Como hace 2-3 años que fue el último, que eran 18. Los 2000. Así es. Así que 19, váyanse apuntando ahí a las caravanas para ver cómo nos vamos a ir todos. Ujú. Y nos vemos ahí en Toluca el 20. El 20. El 20 de noviembre, sí, suena buenísimo. Qué padre, porque además es puente, si no me equivoco, así que no Sí, hay exacto. pretexto. El lunes es el puente justamente de la revolución, ¿no? Ujú. Así es. Entonces, pues hay que ver, ¿no? Y bueno, también tenemos noticias del sudamericano, ¿no? Que también nuestro amigo Bad Winter ahí nos mandó unos audios. Lo mandamos ahí de reportero por las tierras chilenas para cubrir el GP, corresponsal. Ujú, exactamente. Buenísimo. Pues entonces él nos contará en un audio. Exactamente. Y vamos a escucharlos para. Pues vamos a escucharlo. Buenos días, amigos. Acá Badwinder reportándose. Voy camino al GP. Hay unos 15 grados más o menos acá. Ayer hizo mucho calor, redondeaba cerca de los 26 grados. Hoy día están los cielos cubiertos, está bastante fresco, lo cual es bueno porque Wargaming tiene 2 zonas de juego. Y yo creo que la zona mayor donde va a estar concentrado el gran túmulo de gente va a ser en el patio. Así que minimizamos los riesgos de quemadura. Ayer, haciendo un sondeo, más o menos éramos 20 personas inscritas, pero yo creo que van a ser más, ¿ya? Van a aparecer más gente. Hay que recordar que la fecha que se jugó en Rancagua tuvo cerca de 30 participantes, ¿ya? Vamos a ver cómo van las cosas acá en Santiago. Una vez que llegue a Wargaming les mando otro reporte. Saludos, gente. Bueno, estamos acá ya en Wargaming. Estoy junto con 2 de los finalistas de la liga, o sea, del torneo anterior del GP que se hizo en Rancagua. Estamos con Sergio Thunderchuck y también estamos con Rolo Conce, para los que juegan Lucky y los conocen. Quería preguntarles cómo se sienten para este día de hoy. A ver, Sergio. Está un poco difícil porque clasificar es complicado, ¿ya? Pero hay que jugarlo, o sea, corremos con un poco de ventaja, pero eso no significa que no tengamos el cupo garantizado en la final. Claro, no hay que dormir en los laureles. ¿Qué dice Rolo? Es más, yo creo que en estos momentos los que llegamos a la mesa final, nuestras cabezas tienen una fama encima y... Tienen precio, porque es a ustedes por los que vamos todo el resto que venimos acá. Claro, ¿no? Y por lo mismo hay que estar preparado. No, y la diferencia de puntos es súper poca, es súper baja.
Bueno, acá estamos un grupo de gente después de la primera ronda y vamos a pedirle unas palabras a Wolver. Wolver fue el que ganó el Grand Prix la fecha anterior, así que Wolver, un saludo. Hola, un gusto estar con ustedes, conocerlos, retomando este juego, esta pasión después de como 15 años, así que muy feliz. Sí. ¿Cuándo saliste de Torpor, Wolver? Yo entré en Torpor el 2007 ¿Ya? y salí de Torpor en Rancagua hace un mes. En el GP pasado fue tu primer juego después de todo ese tiempo. Después de 15 años, sí, más o menos, 15 años. Harto tiempo. Yo me acuerdo cuando estaba recién empezando a jugar, escuchaba de repente ahí entre todos los nombres Wolver, pero nunca nos habíamos topado así como en un torneo. A ver, mi experiencia comenzó por ahí el año 99. Empezamos a jugar con los pocos vampirongos que habíamos. Gané el primer nacional que se hizo, en 99 creo. De ahí jugué hartos torneos, pero después ya me retiré. Ya. Y ahora ya volví con todas las ganas. Está muy rico el juego, está rica la comunidad. Hay mazos que están bien desequilibrados, yo creo que había que banearlos, pero... Eso es tema para otra cosa. Seguro. Oye, ¿y cómo va la experiencia? O sea, ¿cómo lo viste ahora? Súper grato, o sea, no solo acá la comunidad en Chile está muy buena, el juego también lo encuentro muy bueno. Creo que la empresa que lo tomó ahora está haciendo muy bien su trabajo. En cuanto a las cartas, el testeo, el sistema, obviamente cualquier juego de cartas se te va a disparar algo, una carta o un combo, qué sé yo. Pero creo que el juego está, a mi parecer, mucho mejor que hace años atrás. No, sí, eso es verdad. Bueno, gracias y disculpa, tenía que hacerlo. No, gracias a ti por me tocaste de presa. ¿Ya? Bueno, me hiciste cagar. Bueno, como se dice, es lo que hace el mazo. Bueno, me encuentro acá con 3 jugadores más del GP. Ya llevamos 2 mesas y estamos en la hora de almuerzo. Estamos acá con unos muy buenos jugadores que han brillado todo en su tiempo. No, oiga, no se ven fuera de los videos todos. Está Luis, Iván, que le dicen el muerto, no lo voy a presentar como muerto, Iván, y Taz. ¿Ya? ¿Algunas palabras para nuestros amigos tanto de México como de España? ¿Cómo va el torneo? ¿Cómo encuentran el GP? Las mesas han estado súper rápidas, como dijo Luis, que no se han demorado tanto y basta del odio contra los legionarios porque es un mazo que se puede jugar y se juega. Un gran saludo a toda la comunidad hispanoparlante. El torneo está ágil, entretenido, todo bien. Sí, está súper bueno, entretenido. Lo que sí encuentro que hubo poco quórum. O sea, yo esperaba más de 20 personas y quedamos en 23 parece. 23. Yo esperaba que llegáramos a unas 30 por las fechas. Pero bien. O sea, yo una crítica personal que tengo con respecto a eso es que hay mucha gente que jugó la primera fecha y bueno, por motivos personales, cumpleaños y cosas así, no pudieron jugar ahora. Pero también hubo gente que jugó la primera fecha que no les fue tan bien y que tomaron la decisión de no venir a jugar sin tomar en cuenta que los puntos eran acumulativos, que claro, había más promos y que de hecho tenían muchas más opciones cualquier persona que jugó la primera fecha. Por ejemplo, el caso mío, que yo estoy obligado a llegar a la final y ganar sí o sí, como para decir algo, porque es la primera que juego. Y como que hubo poco punch y muy poca publicitación de eso previo. Y a lo mejor se pudo haber convocado a los que no querían venir porque decían que no tenían nada que hacer. claro, o sea, yo decidí ayer que iba a venir. O sea, fue una cuestión así como, ya voy a ir porque no juego hace rato. Llevo como 10 meses sin jugar RBT, pero siempre uno lo tiene ahí como entre las prioridades. El actual campeón nacional acá. Sí, claro, el actual campeón nacional, pero se me olvidó presentarlo como el actual campeón nacional. Ahora, alguien también que juega hace mucho tiempo es Lucho y también tiene harto que decir en este juego. Lucho tiene unos mazos muy entretenidos. Los mexicanos, de hecho, les encantó mucho tu mazo cuando jugamos en abril, que te sacaba vampiros chiquititos y sangraban todos con computer hackers, si no me equivoco. Está con Nactoré. ¿El Team Blood Seed? Sí, no, eso fue un mazo bien interesante. Sí, si me va mejor, voy a comentar el mazo que estoy jugando. Como no he ganado nada todavía, no tiene relevancia. No tiene relevancia. Bueno, ya, nos preparamos para ir a la tercera mesa ya. Bueno, estamos acá con la persona que ganó sus 3 mesas,
con mazo Unnamed, por lo tanto va a la mesa final primerísima. ¿Cómo te suelen decir? ¿Cuál era tu nick en el Discord? Burmas. Ya, pero tu nombre es Sergio, ¿no? Sergio. Cuéntanos cómo estuvo la experiencia. Mira, no te niego que estuvo un poco complicado debido a que pegaba un vano, ¿cachai? También teníamos después un mazo loot. En cierta forma, tuve suerte porque el vano se le trabó la mano y entonces no pudo avanzar muy rápido como para matar a Lutz dentro de lo que le correspondía. Por lo cual ya para cuando lo maté, Lutz estaba con 2 vampiros de torpor y de ahí en adelante fue cosa de esperar nomás, juntando las cartas necesarias. Pero I Am Legion fue la estrella porque en una me estaban redirigiendo un sangrado, se lo cancelé a Lutz y con eso ya pasó a dormir. Bueno, hay un mazo también de Nergal que estaba jugando en este momento, no sé qué también le habrá ido, pero Unnamed parecía que era una carta segura. Yo de hecho era mi primera opción y decliné no traer mi mazo Unnamed Anarca porque dije, si acá nos contestamos Unnamed, morimos los dos. Sí, pero es muy terrible eso. Además que los Ventrus que le puse con dominación aportaron mucho, o sea, le bajé el potencial de daño y preferí protegerme con redirecciones, manteniéndome derecho y salían en los momentos precisos. Sí, de hecho es un mazo Unnamed apoyado con Emily Carlson, que tiene dominio avanzado de 5, y con Chelsea Blake, que también es de 5 y tiene dominio avanzado. La cual, una muy buena estrategia con Emily para agregar. Podía sangrar, ¿sabes? Y al final del turno perdí el Edge para enderezarle, no importa, porque el Edge durante la vuelta lo perdí igual, entonces le sacaba provecho si ella quedaba derecho para poder redireccionar, bloquear o hacer cualquier otra cosa. Y aparte, Independiente tiene un voto que a veces, Claro, a veces de hecho, cuenta. De hecho, a veces en cuenta. la segunda mesa fue crucial Ese votito. Sí. Ya. Bueno, le deseamos la mejor de la suerte en la mesa final porque ya clasificaste primero, así que ahí vamos a ver contra quién te toca. Mucha suerte. Acá estamos con 2 jugadores también, finalizando el torneo. A diferencia, por ejemplo, de Wolver, que es un jugador muy viejo que pasó mucho tiempo sin jugar, son jugadores nuevos. Así que me gustaría que se presentaran y que nos comentaran qué les parece primero el juego y también la experiencia que han tenido de los torneos. Hola, yo soy Pablo. Empecé a jugar desde el año pasado, en pandemia, como de marzo, más o menos. Y jugué el primer torneo acá en Santiago como en agosto, más o menos. Así como muy poca experiencia, igual recibí harta ayuda de los jugadores en la mesa, la primera mesa que jugué de torneo. Y de ahí en adelante siguió jugando regularmente los torneos que han habido. ¿Acá? Yo empecé a jugar con él al mismo tiempo. ¿Tu nombre? Emanuel. Y mi primer mazo fue un mazo de sangrado con Kindred Spirits. Entonces de ahí le agarré el gusto a jugar por un mazo agresivo hacia adelante. Claro, y mi idea era hacerme todos los mazos de Malkavian, empezando de Lutz y de todo, todas las variaciones. ¿Y qué les pareció ahora el GP? No, todo bien, sí. A veces la mano nomás como que lo típico, no se paquetea de sigilo. Claro. Pero hice lo que hice. Porque... Como les comentaba fuera del micrófono, es cosa de experiencia, ¿no? Y tienen que animarse a probar también, a experimentar. Sí, igual ya me he hecho como 7 mazos, 8 mazos, de varias cosas. He intentado varias cosas. Ya. ¿Y juegan por la que o solamente juegan presencial? No, puro presencial. Tenemos un grupito y jugamos una vez a la semana generalmente. Ya. Sería bueno. Bueno, igual que cuando puedan, tengan la oportunidad también jueguen con la que para que vean variaciones de mazo y de gente también que juega distinto. Sí. El clan apoyando al clan. Sí, por supuesto, acá tienen el Malkavian por excelencia. Faltan otros Malkavian. Yo soy Malkavian porque alguien tenía que pasar, porque abrimos el pack de Malkavian, el que venía con brujas, entonces fue como, yo solo quiero los brujas, pero ya porque que pagaste la mitad, llévate los Malkavian. Y por eso empezó con Malkavian, pues. Nada que hacer, nada que hacer. Exacto. Bueno, pero así, yo creo que todos los torneos, porque llegamos apenas sabiendo las reglas casi, a los primeros torneos, pero
Para cada turno aprendemos más. No, cualquier duda que tengan pueden preguntar. Y como les decíamos, socializan harto más los mazos para que vean ideas, opiniones desde afuera, porque a ustedes les está pasando lo mismo que me pasó a mí cuando yo partía. Yo también tenía mi grupo, jugábamos. Entonces un día dijimos, ya tenemos la cuestión, la raja, vamos a un torneo, vimos gente que nunca habíamos visto en nuestra vida, y y esta carta, oye, ¿y esto cómo se hacía? Y nos encontramos con jugadas que no teníamos idea, porque no teníamos la visión de todas las cartas. Ahora igual las podéis revisar todas por internet, pero siempre es bueno ir viendo estrategias, de a poquito, ¿ya? Sí. En la carta, allá ganamos a veces los ganadores, y por eso tenemos los mismos mazos, pero Que no funciona en el grupito que tenemos, pero a veces no funciona para todos. nos descartamos el combate porque nadie pelea, entonces Claro, no. ¿ya? Variar. Bueno chicos, muchas gracias y no se desanimen, sigan participando, sigan preguntando y que les vaya muy bien en la siguiente. Sí, súper gracias. Oigan, pues suena a que estuvo bien bueno, ¿no? El torneo. Sí. Pero Es- además ahí, ellos muy controvertidos, ¿no? Porque sobre todo de todas las cosas que nos contó Backwinder, después tras bambalinas, nos dijo que expresáramos nuestra humilde opinión de cómo veíamos el tema de los legionarios y que personas que tenían 10 años sin jugar hayan armado un mazo de legionarios la noche anterior y hayan ganado una de las fechas del GP. Pues ahí la verdad es que yo quiero reservarme mi opinión, porque creo que el tema de legionarios yo lo tendría que decir muy desde la teoría, y sinceramente creo que no es tan válido versus lo que traen ustedes, que creo que a ustedes sí les ha tocado jugarlos y jugarlos versus, entonces mejor les doy espacio ahí completamente para que ustedes desahoguen su corazón. Pues como hemos mencionado, ¿no? Y creo que la vez pasada que fuimos a jugar al club, estábamos hablando, ¿no? De lo potente que son los legionarios y tan solo el costo, ¿no? Costo-beneficio, ¿no? O sea, tú llevas un legionario y con ese legionario, dependiendo de lo que tengas las cartas que tengas en tus cenizas, puedes sacar X cantidad de legionarios, ¿no? Obviamente ya hay combos, ¿no? Que son apoyados muy con liquidación, Partenón, o sea, hay muchísimas formas de hacerlo, ¿no? Que esa es la más común. Pero sí, yo pienso que a lo mejor sí necesita un ajuste para equilibrarlo más, porque sabemos que estos mazos que te suarmean la mesa, sí es muy difícil controlarlos, ¿no? Porque Sí. bloqueo 3, pero ¿cuánto puedo bloquear en un turno, no? Cuando son 5 o 6 y por lo regular como los pierden y no les importa tanto, pues va a los legionarios, ya hablando del clan, ¿no? De los heraldos de las calaveras, que ya tienen cartas que también juegan con tus propias, con las cenizas del que están lidiando, ¿no? Más aparte el matadero, o sea, ya el mecanismo completo sí te hace que esté ligeramente desequilibrante o mucho, dependiendo del contexto y depende qué estés jugando también, ¿no? Así es. Pero bueno, ¿sabes qué? Una realidad, y eso nosotros también lo mencionamos ahí tras bambalinas, es que ya llevamos un muy buen tiempo con este, digamos, metajuego de legionarios y de aliados. Y yo creo que ya muchos de nosotros, tanto hemos comentado como le hemos oído a otras personas, ver estrategias o maneras de interactuar con eso, ¿no? Con los legionarios, cómo se les mete presión, etcétera, etcétera. Y a mí también me consta, y ahí lo siento por los amigos chilenos, pero si hubo una final del GP de 3 mazos de legionarios, es porque ellos lo permitieron y porque ellos quieren estar jugando eso y no jugar alguna otra cosa, ¿no? Ujú. Eso también es cierto. Sonó muy estricto, pero es real. No, ya Pero- regañamos a Backwinder de por qué siguen jugando eso. O sea, también me consta que no son una comunidad así enorme. Y vaya, como que ellos están totalmente en comunicación y eso. Y entre llevar mucho presence, entre meter las cosas que te hacen pagar los aliados de nuevo en tus mazos políticos, ¿no? O sea, esa clase de cosas. Y que sorprendentemente muchos de ellos ya nos habían dado como también ideas y sus propios comentarios de cómo jugarles en contra, pero nadie les está jugando en contra y todos siguen jugando legionarios y a ver quién saca 10 más rápido y pues esa persona gana evidentemente. Pues claro, ¿no? Algo de lo que comentaba Aldo en uno de sus videos, ¿no? O Lalo cuando estaba en España, que nos dijo que mucha gente juega el meta, pero nadie juega el antimeta, ¿no? O sea, no hemos visto un mazo, por ejemplo, la que se viene más a la mente es Durga, ¿no? Que no se tapea cuando bloquea aliados o vampiros de X capacidad más chicos, no recuerdo que de qué capacidad no se tapea. Entonces esa mujer con un sniper, no manches, es una mata legionarios, ya no hay poder humano a menos que le pongas un Pentex, ¿no? O algo así. Pues sí, yo creo que se trata un poco como
es como, yo lo veo de esta manera, ¿no? O sea, es divertido jugar con los legionarios, o sea, porque al final el día es divertido y te da posibilidades de ganar, entonces es como win-win de repente. Yo creo que por eso mismo la gente no está buscando el cómo destruirlos, porque prefieren el otro lado, ¿no? El me divierto y tengo posibilidades de ganar, ¿no? Ya habrá eventualmente, o sea, siento que es un poco como pendular el tema. Eventualmente, si no es que llega algo que a nivel carta que ayude a mitigar su poder, también eventualmente la gente se aburrirá de jugarlos, ¿no? A lo mejor no en torneos, porque en los torneos suena muy eficiente, hasta que llegue algo en contra, claro. Pero pues yo creo que son, digo, a lo mejor la palabra no es la correcta, pero también suena a moda, ¿no? Claro. Pero sí, Durga con un sniper sí suena como a Goodbye Legionarios. Sí. Pero bueno, es una opinión a grosso modo, ¿no? De todo eso, ¿no? Así es. Y un saludo enorme a Backwinder, por cierto. Claro, y gracias por los audios, ¿no? Un poquito retrasados por el problema técnico, pero ahí están, ¿no? Así es. Nos hubiera gustado comentarlo la semana pasada. Bueno, que escucharan lo que sí comentamos la semana pasada. Y ahorita a lo mejor ya no tenemos como ese gran ímpetu de que apenas los veníamos escuchando y a lo mejor teníamos la opinión un poquito como más ahí fresca, digamos. Pero claro que tenemos aquí todo lo que nos trajo Backwinder. Buenísimo. ¿Hay alguna otra noticia que nos falte, amigos? ¿Quieran que comentemos antes de avanzar? No, ya podemos creo que pasar a lo que sigue. Creo que sí falta algo, ¿no? La llegada del producto de Follow London. Ah, bueno, claro. Que ahí tenemos, o sea, ya estamos, al menos yo, porque soy el que lo veo de primera mano, estoy sufriéndolo todos los días porque hay, o sea, simplemente es como retraso en el correo y retraso en el correo y retraso en el correo. Y no sé qué logística se traen ahí los de DHL, pero o sea, ya espero que llegue pronto y lo tendrán todo el mundo en sus manos. Y estaremos evidentemente jugando la storyline y subiendo nuestros resultados para ver en el, digamos como en la generalidad de todo lo que se vaya a jugar alrededor del mundo, porque eso ya puso ahí Black Chantry que lo va a estar juntando. ¿Cuál es el declarado clan ganador de la storyline de Fall of London? Buenísimo. Oye, que a mí se me da mucho ánimo jugar el storyline, ¿eh? Sí me emociona porque pues de eso ya tiene años. Es más, creo que el último storyline que jugué, no me acuerdo si fue el de Nergal o el del cultista, ¿no? En el del reverendo Adams, o reverendo Williams, no me acuerdo. No me acuerdo cuál de esos dos fue el último que jugué, pero literal tiene más de 10 años. Entonces, qué emoción volver a hacer estas cosas, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Incluso, mira, rápido, qué bueno que mencionamos esto porque ya estaba a punto de que se me pasara. Porque la semana pasada todavía no había salido esta, digamos, esta nota en la página de Black Chantry. Y dice tal cual esto que le estoy diciendo de que reporten lo que haya sucedido en sus eventos de Storyline de Fall of London, ¿no? Simplemente entren ahí a la página de Black Chantry. Resumidas cuentas, es como subir el reporte de un torneo, porque les va a pedir como los nombres y si hay las identificaciones de BKN de todos los jugadores, breves descripción de los mazos, algún vampiro que haya sido muy prominente, las locaciones, equipos y aliados más importantes que se destacaron durante el juego y alguna descripción de las acciones, situaciones, votos, cambios y giros en toda, digamos, como la trama del juego que más inesperadas o inusuales que se hayan dado. Y todo esto, supongo que no es nada más, digamos, como... O sea, esta vez va a ser un poco especial este reporte porque no será nada más, digamos, como para la comunidad de BTs, sino que de alguna manera pues llegará a toda esta cuestión que no nos cansamos de mencionar del One World of Darkness y a ver cómo se conecta esto con todo lo demás, ¿no? Perfecto, ¿no? Sí. Y no sé si, bueno, a lo mejor hay jugadores muy nuevos, pero aún siendo nuevos, a lo mejor he notado que de repente hay cartas que tienen flavor text basado en las storylines. Y también hay cartas que se basan en lo que pasa en los storylines. Ahorita no me viene a la mente ninguna. A lo mejor Carlos tiene en la mente alguna muy específica que está basada en algo que pasó. ¿Tú sí? ¿Cómo cuál, amigo? Porque la subimos por ahí a Instagram. Eso ahí es porque Oliver estaba destacado. Pero, por ejemplo, en el Tension in the Ranks... No, espera, no en el Tension in the Ranks. En el... Perdón. En el... Anarch... Ay, la Master que te quema uno. Anarch Revolt. En el Anarch Revolt hay una... Hay un flavor text de storyline.
¿no? Sí, recuerdo que tal dice algo cual que... como los Brulla quieren, no, los Ventrue quieren colaborar con los Brulla, Exactamente, entonces exactamente. los anarcas deben ser un problema más grande de lo que imaginamos. No, pero no me refiero a los flavor text, porque eso sí los vi, sino que recuerdo, o a lo mejor estoy ahí medio alucinando, que de las acciones de los storylines, de repente se hacen cartas muy específicas. Ya. Como hay premios para recuerdo ahí vagamente que en algún momento un storyline lo ganaron los Malkavians y luego les dieron una carta específica a los Malkavians por haber hecho ciertas acciones concretas que los llevó a ganar. No me Claro. acuerdo exactamente qué fue, pero esas cartas eran promos. Sí, yo Entonces, tampoco lo recuerdo. si alguien por ahí que tiene mejor memoria que nosotros se acuerda cómo era esto, nos encantaría que nos mande un audio o que nos lo cuente y lo comentamos en el siguiente capítulo, porque yo recuerdo perfecto que las acciones de repente se convertían en cartas, no únicamente en temas de flavor text, eso sí los vi, sí estaba destacado, pero de repente sí veo el Instagram y los vi y creo que hasta te comenté, porque la neta siempre se me hizo bien padre, porque además eso que dice ahí no es algo que se inventa, sino es algo que de repente alguien cachó y lo anotó y se lo llevó. O sea, no dicen quién fue en Claro. términos de jugador, pero sí dicen qué clan lo dijo, ¿no? Entonces, qué deck Claro. que tenía, qué clan lo dijo. Entonces, sí está padre. La verdad es que está bien, bien, bien padre. O sea, Bastante. es como que de repente tú que juegas impactas el juego como tal, ¿no? Y eso no pasa en otros juegos de mesa. Qué silenciosos, pero sí, así las cosas. Yo les tengo ahí una noticia, que no es noticia, es como antinoticia, porque la neta es que no está padre. Y es que el otro día cumplió un año mi capítulo favorito de Masterface, de Juárez by Night, el del Spotlight de las Bloodlines. Y dije, qué mejor manera de celebrarlo que escucharlo de nuevo, las 3 horas de Bloodlines. Y, sorpresa, resulta que por algún tema de Podcast Beam, me parece que se llama, o Podbeam, no me acuerdo, la plataforma que distribuye Juárez by Night, no puedes escuchar los capítulos viejos. Desaparecieron de Spotify, Google y iTunes. Entonces, la única manera es meterte a estos Podcast Beam, si no me equivoco, así se llama. Pero la neta es que la página está horrenda, entonces es súper difícil llegar al capítulo que buscaba. Así que esto es más una solicitud de cadena de oración para que Aidan Rodríguez logre arreglar ese tema y podamos escuchar los capítulos viejos de Vampire, porque los únicos que están actualmente disponibles son desde el número 2 de Kindred of the East. Entonces se perdieron básicamente todos los de Vampire. O que lo mude a otra plataforma, ¿no? Todos los capítulos los suba a X o Y plataforma donde sí le permitan hacer eso, ¿no? Pues ojalá que los tenga y ojalá que pudiera hacer eso, porque llevártelos, por ejemplo, desde Anchor sería mucho más factible, ¿no? Claro. Pero pues bueno, ahí esa triste noticia, pero pues esperemos que a través del trabajo duro de Aidan Rodríguez y la buena vibra que le mandemos, podamos recuperar esos capítulos, porque sí se extraña de repente regresar a escuchar momentos como súper ya clásicos del podcast, ¿no? Sí, claro, sí, siempre, ¿no? Y de eso es más bien, les tengo una ya como para el final de las noticias, les tengo una primicia. Voy a regresar a Juárez by Night. Bravo. Eso no lo esperaban, ¿no? Sí, ya lo escucharé más seguido. Hay veces que no lo escucho mucho ahora. O sea, lo escucho, pero no al momento que sale. Lo escucho, haz de cuenta que 2 semanas después. Ya sé, es que como que nos arrolló la vida y yo también estoy bien perdido de Juárez by Night, pero vamos a regresar a volver a hablar de Bloodlines. Ya les contaré cuándo, ya lo escucharán en el otro podcast, pero vamos a regresar ahí a platicar. Perfecto. Y pues con eso ahora sí, ya vámonos a hablar del tema de la semana, a menos de que hagan de que pase un clásico momento de Masterface y haya una noticia que nos esté olvidando. No anda Lalo por acá, entonces vamos a lo que sigue. Perfecto, pues vámonos a lo que sigue, amigos. ¿Quieres saber más sobre Vampire the Masquerade? Escucha Juárez by Night del Círculo Interno y descubre todo lo que tiene World of Darkness. Disponible en Spotify y otras plataformas. Y esta semana nos toca hablar de decks. De alguna manera vamos a abordar el tema de qué y cómo funcionan los decks de manera general. Aquí sí estoy diciendo alguna burrada, discúlpenme, les aseguro que chequé la escaleta que se hizo, pero tengo como un poco la presión de que este capítulo ya se grabó, entonces siento como que a lo mejor estoy ahí desarticulado en mi discurso, pero si estoy diciendo una burrada, Luis, por favor, deténme. Estar en torpor siempre te deja un poco con secuelas, sí, entonces llegas ahí, entendemos. No, o sea, la verdad es que tienes razón en lo que estás diciendo,
pero de alguna manera lo que sí queremos transmitir o de lo como queremos enfocar el capítulo es como hablando un poquito de lo que va a seguir en Masterface y de cómo vamos a afrontar todo el resto de temporadas y de todos los capítulos que vamos a hacer a continuación, ¿no? Y todo esto nació, por favor, Carlos, cuéntanos de encuestas que hicimos a través de, sobre todo de Spotify, de las plataformas donde se suben, pero pues de lo que contestó la gente que quería oír, ¿no? Claro, de hecho esto fue muy recurrente. De hecho, antes de que estábamos en la temporada, decíamos, bueno, ya vamos a acabar con todas las cartas, todo lo que nos habíamos planteado desde un principio, ¿no? Porque nosotros cuando iniciamos el proyecto era como hacer algo muy de principiantes, ¿no? ¿Qué quieren escuchar? ¿Qué quisiéramos nosotros haber escuchado cuando empezamos, ¿no? Conocer las cartas, conocer ciertos tipos de cosas, ¿no? O tener ideas acerca de ciertas cartas, ¿no? Entonces decidimos, bueno, vamos a hacer una encuesta, qué es lo que quiere la gente escuchar, ¿no? Y inclusive nosotros mismos, porque aunque no lo crean, nosotros nos escuchamos y luego dices, ah, caray, ¿a poco dije eso? Esa idea se me ocurrió en el momento y a lo mejor no la apunté, pero la escucho y la quiero hacer, ¿no? Entonces, la encuesta que pusimos, así ya, es qué es lo que les gustaría escuchar, ¿no? De Masterface. Y mucho fue de que habláramos ya de arquetipos, ¿no? O lo que estás jugando en el momento, qué meta actual, qué arquetipos. Más que nada arquetipos, ¿no? Y de eso ya se desprenden muchísimas cosas, ¿no? Es un mundo por cada arquetipo. Entonces, es eso, para no ser más redundante. Ya. Pues creo que sí, creo que empecé al revés, ¿no? Creo que antes de decir que íbamos a hablar de decks, creo que teníamos que haber dicho que esto es lo que sigue, ¿no? Y también sin sonar como muy graves, ¿no? Porque no es que cambie el formato, o sea, vamos a seguir hablando de Vampire, vamos a seguir teniendo este mismo approach, solamente que como bien mencionan ustedes dos amigos, de una manera u otra ya se acabó el contenido de la manera en la que nosotros habíamos concebido originalmente el approach al contenido, ¿no? Claro. O sea, nosotros teníamos bien claro que íbamos a hablar clan por clan, disciplina por disciplina, secta por secta, casi carta por carta, ¿no? Y hoy en día ya vimos todas las cartas, entonces lo que sigue ya sería como de aquí en adelante ver este tema de cómo las cartas juegan en conjunto y esos son decks. Entonces hoy, si no me equivoco, vamos a estar viendo como a grosso modo cuáles son los approaches a los diferentes, o sea, cuáles son los ángulos desde los cuales se coinciden los decks a lo que de repente llamamos arquetipo de deck. Y de ahí que esto nos sirva como un punto de partida para que los discursos de los siguientes podcasts, de los siguientes capítulos, todos estemos alineados en conceptos, por llamarlo de alguna manera, y seguir avanzando en este tema de analizar los decks desde diferentes ángulos. Entonces aquí, como de costumbre, le paso el micrófono a mi estimado Luis Jiménez para que nos dé guía de cómo quiere que avancemos en el review del día de hoy. Muy bien, perfecto. Pues correcto en todo lo que dijiste y vamos a iniciar un poquito. Sobre todo lo que queremos ver es empezar por los tipos de mazos, ¿no? Yo creo que todo el mundo cuando entramos en este juego, al menos sí fue mi experiencia y me consta que las de muchos de los que empezamos a jugar acá en México, es los tipos de mazo, ¿no? La persona que te está enseñando te dice, mira, tus mazos pueden hacer esto, esto, esto o esto, y entonces tú ya te vas familiarizando un poquito con las estrategias, ¿no? Así que, pues, lo que va a seguir en el futuro, pues va a ser revisar estos a profundidad y ver distintas estrategias que suceden. Pero de momento, pues como dice Oliver, generar un terreno común y platicar un poquito, ¿no? A mí lo que me enseñaron, lo que me enseñó Carlos y Lalo, es que tus mazos pueden ser de 5 sabores, básicamente, ¿no? Que puede ser mazo de bleed, mazo de bloqueo, mazo de combate, mazo político o mazo de toolbox. Y pues un poquito vamos a agarrar la introducción. Yo quiero saber para ustedes cómo ven el mazo de bleed, ¿no? O sea, qué es, cómo lo sienten, qué hace. Yo quiero, antes de decir el mazo de bleed que hace y eso, creo que me voy a guardar para el final un tema de que creo que es correcto, o sea, así es como funcionan de una manera como muy a grosso modo, esos son los arquetipos, pero siempre hay como un deck que hace una cosa súper única, ¿no? Y ese lo llamaríamos a lo mejor por aparte de Unique Actions o no sé cómo, eventualmente podríamos hablar de él, pero los arquetipos son bien reales, ¿no? Y ese deck de bleed, yo creo que es como el deck más básico, incluso no solamente para aprender a jugar, sino incluso para aprender a ganar, para aprender el juego, ¿no? Para aprender el objetivo del juego, porque creo que ahí, y eso es algo que creo que hemos platicado anteriormente, no solamente entre nosotros, sino creo que también aquí en el podcast, creo que este juego te enseña mucho, no únicamente a seguir, a entender reglas y a entender
como procesos y entender qué tengo que hacer en mi turno, sino que lo primero que tienes que clarificar, y para eso ayuda mucho en un deck de Bleed, es cómo ganó el juego, ¿sabes? Porque de repente es muy fácil distraerse y decir, yo lo que quiero es ir a pegarle a todos, e ir a mandarlos a torpor, y quiero ponerle una chinga a mis amigos porque es divertido hacerle cosas malvadas a la gente que quiero, ¿no? Pero el deck de Bleed te clarifica objetivos. Y eso está bien, bien, bien padre. Porque una vez que entiendes a través de un deck de Bleed que al final del día lo que tienes que hacer es reducir a cero el pool de tu presa, ya todos los otros decks y todos los otros arquetipos, ya estás como alineado conceptualmente a qué tengo que hacer, independientemente de si peleo, independientemente de si voto, independientemente de si quiero hacer Shattering Crescendos, sé que al final del día tengo que afectar el pool, y eso me lo enseñó el deck de Bleed. Por lo tanto, yo diría que el deck de Bleed es así como el delta del entendimiento del juego, y es por eso que es valioso que independientemente de que hoy juguemos lo que sea, cuando se le enseña a alguien, darle un deck de Bleed, de Sneak and Bleed, a lo mejor incluso de Sneak and Bleed para que sea más fácil todavía, le enseñe ese tema, ¿no? El tema de cómo ganó el juego. Correcto. Creo que todo lo que dijiste es exactamente lo que coincidimos bastante, ¿no? Cuando enseñas a alguien, esa es la mecánica y es lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, cuando tú lo enseñas, dices, bueno, tengo X pool, tú controlas X minions y tienes que defender esto, ¿no? ¿Qué hace el deck de Bleed? Ataca directamente a lo que mantiene vivo, ¿no? Porque puedes tener un deck de otro arquetipo, combate, político, pero puedes tener 5 vampiros en mesa, pero si te mueres, o sea, tus vampiros pueden estar llenos, pero si te quieras a perder todo el pool, pues igual estás fuera, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Entonces, es como el A del abecedario completo de todos los mazos que existen, ¿no? Sí, totalmente es el A, definitivo. Y además que afectar al pool no es única, bueno, principalmente es afectar a lo que te mantiene en juego, pero este juego está desarrollado de una manera bien interesante, y es que lo que te mantiene en el juego también paga tus assets principales en el juego, que son los vampiros, ¿no? Entonces, si tú levantas a un vampiro de 5 y le metes un bleed de 7 o de alguna cantidad así ridícula rápidamente a tu presa, esos 7 pulls redujeron considerablemente su tiempo de juego, pero también redujeron considerablemente o estresaron sus decisiones respecto a qué vampiros tengo que traer y qué cosas puedo pagar, porque también pago masters, también pago equipos, también pago de repente algunos otros permanentes en el juego que hacen mi juego, ¿no? Y entonces ahora mis decisiones se han estresado porque tengo 7 pulls menos para todo eso. Entonces es interesante el que provocas y el que aprendes, ¿no? De los decks de Bleed. Correcto. ¿Tú qué opinas, Luis? Mira, yo nada más lo único que quiero agregar es eso que mencionabas tú hace rato, o sea, con las dos cosas, ¿no? Como lo que dices tú de estos mazos de acciones unique, lo vamos a ver ahorita porque por ahí la gente de Bleed de 3 lanzó una cierta interrogante que queremos repasar, pero algo muy cierto de los mazos de Bleed es que realmente a lo que llamamos mazos de Bleed son un deck que en sus 60, 70, 80, 90 cartas está dedicado a sangrar y es básicamente lo que va a hacer por todo el juego, ¿no? Yo creo que una de las cosas que tiene muy sencillas el mazo de Bleed cuando uno está aprendiendo a jugar es lo poco interactivo que es, ¿no? O sea que en realidad no necesitas preocuparte por los 5 jugadores porque tu mente está ahora sí que como de caballo de carrera solamente hacia adelante, ¿no? Sí, conforme vas avanzando, eso puede llegar a ser un problema también, ¿no? Ya conforme vas ganando experiencia en el juego, porque va a haber momentos en los que tú tienes que asumir con tu mazo de Bleed que no puedes reaccionar a lo que te hagan los demás, ¿no? Que eres ese gran faro que vas a tener que soportar las pedradas a lo mejor de 4 jugadores y tú no vas a poder hacer mucho más que para el que está delante, ¿no? Pero también es cierto, y aquí es donde sí repaso lo que tú decías, que hay otros mazos que tienen gran capacidad de sangrar, pero que no necesariamente son mazos de Bleed, ¿no? Porque sus cartas, todo lo que tiene en el mazo, no está enfocado a irte a sangrar. Pero eso no quiere decir que al final de que haga todo su desbarajuste y saque todo un tianguis a la mesa, no te mate sangrando, ¿no? Lo cual es muy distinto. Y ahí sí, por ejemplo, hay muchos mazos de aliados que todo lo que hacen, y retomando un poquito, por ejemplo, los Legionarios Esmeralda o esta cosa, no tienen sus 60 cartas enfocadas a sangrar. Tienen 60 cartas enfocadas a otras cosas y al final pueden matar sangrando, ¿no? Entonces ya será una de las cosas que exploremos en el futuro y veremos todos esos, digamos, como pequeños como mundos que se abren. Matices, ¿no? Cada arquetipo, ¿no? Sí, totalmente, Claro. totalmente. Y que ahí dijiste algo que se me hizo como muy interesante respecto a... Es que siento que se me está yendo la idea. Porque dijiste algo que dije, eso lo tengo que retomar.
sobre... No, creo que se me fue. Vamos a continuar y si ahorita te regresa, Sí, lo, sí, sí. Si me lo regresa lo retomamos, retomo, ¿no? sí, ya. Porque Sí, dijiste algo exacto. súper interesante, pero los legionarios de Esmeralda, y es que traes un planteamiento muy interesante, real, que de repente uno visualiza como un deck de Bleed a un deck de Malkavians que traen Dementation y Offuscate, ¿no? Pero es bien real que al final del día hay otras formas de bleedear, o sea, hay otras formas de matar bleedeando que no necesariamente es traer un montón de cartas de sigilo y un montón de cartas de bleed. Correcto. Y ahora sí, recordando lo que iba a decir, es que también este tema del sangrado se ve como de repente muy beneficiado, ¿no? O al menos históricamente se ha visto beneficiado por la eficiencia de las cartas, ¿no? O sea, un Govern no lo tienen todas las disciplinas, ¿no? Hoy en día se está buscando, yo creo, un poco generar paridad entre esta capacidad que tuvo solamente el Dominate y un poquito Presence y un poquitito menos todavía algunas otras poquitas disciplinas, pero este tema de sangrarte y ponerte sangres abajo es un asset muy poderoso y que yo creo que en el tiempo fue demostrando que Dominate estaba muy beneficiado con esto. Claro. Y a través de esto mismo también es bien real que los decks de... Me encantó lo que dijiste porque es bien cierto que los decks de Bleed hacen lo que hacen, ¿no? Y por mucho que los coacciones y por mucho que les digas, porque más de una vez, y estoy seguro que a ustedes les ha tocado a Carlos 20,000 veces, no sé cuántas a Luis, a lo mejor también ya muchas, que le digan, oye, pero es que no me blidees y hago tal cosa por ti, ¿no? O Claro. deja de estarme blideando, porque pues no manches, me vas a matar, whatever, ¿no? Y se empiezan estas discusiones. O sea, es que un deck de bleed es súper single-minded, ¿no? O sea, pues yo hago lo que hago, ¿no? Y no puedo de repente buscarme a hacer otras acciones o hacer otra cosa porque yo hago lo que hago. Y si me vienes a poner una Claro. chinga, en modo, lo asumo porque sé que me lo merezco y sé que estoy, como dices, ¿no? Sé que soy el faro y sé que estoy demostrando poder y por eso mismo voy a ganarme el odio de la mesa, pero esto es lo que hago, ¿no? Y si Claro. hago otra cosa, entonces mitigo mis propias posibilidades de ganar. Exactamente. Pero mira, ahorita qué bueno que lo mencionas. Y ya si Carlos quiere brincar con otra cosa porque se empieza a calentar la discusión, está bueno, ¿no? Porque sí es cierto que conforme vas cambiando un poco los arquetipos de Bleed, tienes más acceso a otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, esperen en el futuro porque eso es seguro que sucederá y que llegaremos ahí, que tendremos un capítulo exclusivamente dedicado a cómo se sangra con Dementación y con Julia Prima y cuando puedes ponerle consecuencias a alguien más con tu sangrado, ¿no? Claro. Pero además de eso, por ejemplo, cuando tú no eres un mazo de Steel and Bleed, cuando tú no llevas 40 cartas de sigilo, bueno, no, estoy exagerando, pero cuando no llevas 15, 20 cartas de sigilo en tu mazo y que te conviertes más en dedicarte a que todos los que están vampiros adelante de ti se tapen, ese sigilo se convierte en otras acciones, ¿no? Que lo que intentas es eso, o sea, como provocar que se giren. Y muchas veces esas otras acciones sí te dan acceso a poder alterar la mesa, claro, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos visto un Ventru, un toreador que intenta jugar a eso y entonces lleva los mind noms que lleva en su mazo, terminan cayéndole a otros jugadores y entonces sí puedes hacer acciones alrededor de la mesa, ¿no? O esa clase de cosas. Entonces, es que creo que hay muchas ramales, ¿no? O sea, creo que me gusta mucho que estamos viéndolo como desde el delta de la situación y que efectivamente hay Bleed es un arquetipo enorme, pero tiene muchas ramales, ¿no? Tap and Bleed, Bruce and Bleed, Boat and Bleed, incluso hay cosas raras and Bleed, ¿no? Como de repente hemos visto a los Blood Brothers haciendo cosas rarísimas, pero bleedeando de una manera consistente, entonces dices, hay otras cosas, y es bien cierto, en cuanto tú modulas tal cual tu módulo de sigilo y lo cambias por otras cosas, entonces la capacidad de reacción o de interactuar o de negociar es otra. Es otra. Claro. Pues creo que esto lo vamos a tratar también a grosso modo, porque si nos clavamos ahorita en todos los temas, cuando llegue el momento de hablar de Bleed, tengo muchas cosas que decir, pero nos aventamos 20 minutos más aquí. Perfecto, no, está bien. Vamos con lo que sigue. Sí. Entonces ahora, rápidamente, porque lo que sigue es, ya vimos la parte activa y la parte más reactiva de todas es el bloqueo, ¿no? Entonces, mira, para hacerlo resumido, Carlos, tú que eres el que más ha jugado esto, cuéntanos cómo ves el mazo de bloqueo. Como mencionaba Oliver, ¿no? Creo que para aprender el juego, juegas Bleed, ¿no? Creo que el mazo de bloqueo no sé si esté en el punto más, no complicado, más complejo, ¿no? Porque el juego no es complicado, más bien es complejo aprenderlo, ¿no? Entonces el mazo de bloqueo te incita a lo mejor a inventarte otras formas de ganar, ¿no?
O sea, sí, obviamente hay Smiling Jack y hay Constant Revolution, pero igual, como si esto voy a bloquear, pero a lo mejor llevo Auspes, que es el por excelencia, y llevo un pulso del canalla, porque al fin y al cabo tengo que lidiar y ganar de alguna manera, ¿no? Y también muy importante los mazos de bloqueo, qué bloquear, ¿no? Porque muchas veces cuando uno empieza a jugar bloqueo, bloqueas todo, ¿no? Entonces yo creo que los mazos de bloqueo es el punto, si no es el punto más alto cuando vas a la escala de piso complete y puedo terminar con bloqueo, porque hasta la fecha conozco gente que quiere intentar jugar con bloqueo y no le sale, y si es que no puedo, porque tengo la mano lleno para bloquear y quiero bloquear todo. Entonces también es un modo de equilibrar de cierto punto, controlar hasta cierto punto las acciones de los demás, ¿no? Pero hasta qué punto puedo llegar a controlar eso sin perjudicar el entorno natural de la mesa, por así decirlo, ¿no? Porque si desbalanceo mucho y bloqueo todo lo que hace mi presa, pues mi gran presa, o sea, la presa de mi presa, pues a lo mejor se hace con la mesa, ¿no? Porque no tiene presión atrás. Entonces yo creo que es un punto en que tienes que saber ciertas mecánicas y ciertas cosas para desarrollar un mazo de bloqueo, que es muy satisfactorio cuando lo haces, pero sí, creo que es de los puntos más altos dentro del Betis, ¿no? Es que creo que ahí ya se trata, ¿sabes qué? De un entendimiento más profundo, porque es como... Lo percibo un poco como jugar ajedrez, ¿no? O sea, saber mover las fichas es algo que te va a permitir un deck de Bleed, especialmente un deck de Snake and Bleed. Claro. Pero saber cuándo mover qué ficha, cuándo bloquear qué ficha, hacia dónde mover qué ficha, esa fineza es la que... Y no digo que esa fineza te la dé un deck de bloqueo, sino es decir, que una vez que has adquirido esa fineza y una vez que entiendes las dinámicas de una mesa de Vampire, es cuando a lo mejor ya estás listo para saber qué bloquear y qué no bloquear y cuándo sí bloquear. Y además siempre buscando que te convenga a ti, ¿no? Claro. Porque al final del día, y me hace todo el sentido lo que dices, los decks que más desbalance traen son los de pared, especialmente cuando son muy violentos peleando. Exactamente. Entonces yo creo que ya siendo así, a grosso modo, ya lo analizaremos a mucha profundidad cuando nos toque el tema en sí. Es como tú dices, tienes que tener como que el entendimiento y muy buena lectura de mesa, ¿no? También es muy importante porque a lo mejor me puedo saber muy bien cómo va el juego, pero también la lectura de mesa es muy, muy importante porque hay jugadores muy buenos que no tienen la lectura de mesa al 100 o de plano no tiene lectura de mesa. Entonces, eso combinado con que eres muy buen jugador y bloqueas, pero esa lectura de mesa te vas a ver, como bien mencionó Oliver, qué bloquear. ¿Sabes qué? Que aquí estás introduciendo un término que por mucho, o sea, creo que no me acuerdo, ya creo que llevamos 2 años, ¿no? Pero en los 2 años que llevamos hablando del juego, hemos mencionado, si no es que nunca, muy poquitas veces, y es la lectura de la mesa. Y creo que valdría toda la pena que expliques, Carlos, a qué te refieres con la lectura de la mesa, porque a lo mejor habrá quien esto también le suena un poquito como wow, ¿qué me estás diciendo? ¿No? O sea, ¿cómo que lectura de la mesa? Porque, y además es súper básico, pero no es evidente. Exactamente. En palabras más coloquiales es cuando tú, como bien mencionas, ya te conoces el entorno y más o menos vas conociendo los mazos, ¿no? Sabes qué puedes esperar de cierto mazo, aunque siempre te pueden sorprender, y vas conociendo el tipo de jugadores también, porque hay jugadores más agresivos, más pasivos. Eso es... creo que la lectura de mesa es algo muy complejo en general, ¿no? Y aparte cada mesa es muy diferente. O sea, yo te puedo explicar que lectura de mesa es como jugar póker, ¿no? A lo mejor el cuate de enfrente me está blofeando o el cuate de enfrente está haciendo una acción para que forzarme a mí que la bloquee. Es como decir, bueno, a lo mejor tengo 4 as aquí bajo mi manga y tú a lo mejor no tienes ni una tercia, ¿no? Entonces tengo que jugar también con eso. Entonces es como saber y aprender a leer al jugador, ¿no? O sí, y es muy complejo. Yo creo que si lo explicamos de una manera más amplia vamos a confundir más a la gente. Es como tener... Fíjate que yo nada más, ¿sabes en qué lo resumiría? En saber identificar el mazo que está jugando el otro con la información que te va dando poco a poco. Claro. ¿No? Y eso, digamos, ya en un segundo nivel, como tú bien mencionas, es saber reconocer o poco a poco identificar las actitudes de los jugadores y intentar eso, como ver cuándo te están blofeando, cuándo sus intenciones son como muy, muy honestas, muy transparentes y esa clase de cosas, ¿no? O sea, ese ya es como el nivel más alto de la lectura de mesa. Yo lo único que agregaría es que yo creo que el mazo de bloqueo sí te puede dar esas habilidades. Y luego porque he visto muchos jugadores, sobre todo ahora últimamente que hemos estado jugando, lo recuerdo haber escuchado de Federico y también de Germán, que comentaban, es que, ¿sabes qué? O sea, tengo ganas de probar un mazo de bloqueo porque las cosas se te quedan en la mente de una forma muy distinta cuando las ves pasar a través de tu mazo de bloqueo que cuando estás jugando sangrado y como que se sienten lejos y del otro lado de la mesa y que no
no pone uno tanta atención como lo haces cuando estás jugando bloqueo, ¿no? Claro. Entonces de pronto todas esas cosas, jugar te pone, cierto tipo de mazo te pone en una mentalidad muy específica que sí te puede hacer que ciertas cosas se te graben más en, digamos, en la cabeza y puedas mejorar en ciertos aspectos del juego. Correcto. Pues muy bien. Continuamos rápidamente y seguimos con los mazos políticos. ¿Qué opinan ustedes de los mazos políticos? Porque creo que esos son de los que puede haber un poco más controversia y que puede irse la balanza para distintos lados, ¿no? Es que el tema con los mazos políticos es que la política es súper diversa, ¿no? Entonces con los mazos políticos puedes hacer un montón de cosas. Y yo creo que me gusta como el paralelo, porque creo que el paralelo real sí son el combate, ¿no? O sea, porque tanto el combate como la política, que sé que ahora vamos a hablar de combate, pero tanto el combate como la política siempre los he visualizado como herramientas, ¿sabes? O sea, como herramientas para hacer algo más. O sea, es muy real que puedes ganar con simple política, ¿no? A través de unos Kind Resources Contested o a través de Lily Prelude, porque estás afectando directamente al pool. Pero también depende qué quieras hacer, o sea, porque es muy amplio el rango de opciones que te ofrece la política y por lo tanto es súper divertida de jugar, ¿no? Divertida de jugar y divertida de estrategizar, ¿no? O sea, creo que desde la planeación del deck ya te estás divirtiendo por cuando encuentras la combinación correcta. Correcto. Yo creo que tengo algún punto similar con lo que mencionó Oliver, porque con el mazo de votaciones y, bueno, de Politicon, puedes cruzar mesa, ¿no? Cosa que no puedes hacer a lo mejor con tu deck normal de Sneak and Bleed, porque sabes que vas a la presa. Si te redirigen ya no lo controlas tú. Ya es algo que alguien más lo hizo para que tú dañaras a su presa o X o Y razón, ¿no? Y con el mazo de política, pues puedes tener mucha variedad aparte, ¿no? O sea, puedes hacer política con golpes, con combate también, política y bleed. O sea, también tiene sus gamas, pero sí intervienes. Puedes vanishear hasta el otro lado de la mesa sabiendo que a lo mejor es tu siguiente presa, o después de que acabe con su predador, va a ser tu predador él y conviene vanishear a alguien, ¿no? Entonces creo que lo mencionaron también en diferentes programas que ya afortunadamente tenemos muchos en español, que decían que el que realmente tiene el control de la mesa es un mazo político fuerte, ¿no? Cuando controlas los votos y sabes que no tienes que pedir pues permiso de nadie para llevar tus votos y así llevar tus votaciones, ¿no? Entonces sí es un arquetipo muy poderoso. Sí, fíjate que estoy de acuerdo con ambos. A mí lo que me gusta mucho es que de alguna manera la política se puede sentir bastante democrática, ¿no? O sea, me consta que hay clanes que votan muchísimo mejor que otros, pero también algo que es muy real es que los votos suelen estar distribuidos de una buena manera entre un montón de clanes, ¿no? Y entonces, como dice Oliver, o sea, al final tú lo puedes estrategizar de distintos modos y no va a ser lo mismo las soluciones a las que llegues votando con simis que cuando estás votando con setitas, por ejemplo, claro, ¿no? O sea, entonces tienes ahí una gama muy amplia y, como dices, también de votaciones. O sea, tú puedes hacer tu mazo de 8 Banishment y jugar porque sabes que tus Inner Circles, si se limpia la mesa de vampiros, tú de todos modos sigues sangrando de 3. O puedes jugar a estas nuevas estrategias de Arishat con varones y con todo, que lo único que hacen es ir para adelante y se siente como un Sneak and Bleed que te va a estar clavando 5 de Reckless Agitation con cada vampiro que tenga, ¿no? Y eso es cero control y totalmente agresivo al pool. Entonces la política sí es muy divertida y puede hacer un montón de cosas con ella. Sí. Si eres fan de los juegos de mesa o quieres descubrir más de este hobby, escucha el podcast de Jugador Casual, disponible en Spotify y otras plataformas. No sé si quieres que avancemos al combate. Sí, por favor, al combate. ¿Cuáles son sus opiniones del combate? Porque además yo sé que Oliver tiene horribles opiniones del combate. Controversiales. No, ¿sabes qué pasa, amigo? Que me tomó 20 años de jugar este juego para darme cuenta que el paralelo tan interesante que existe entre, bueno, el que es transparente de bloquear y sangrar, pero el paralelo que existe entre pelear y votar. Porque acabas de dar en el clavo en decir que no se vota igual entre clanes ni entre disciplinas. Mismo caso que no se pelea igual entre clanes y disciplinas, ¿no? O sea, hay clanes que están mucho mejor armados para pelear. Hay vampiros específicos que están mucho mejor armados para pelear que otros, ¿no? Y hay condiciones como tener bueno, digo,
tener votos, tener un título, pues obviamente te ayuda a votar, pero también tener ciertos rasgos, como por ejemplo ser de la mano negra, en teoría te ayudaba a pelear. Ahora, yo los percibo como muy similares, aun cuando el combate lo siento desfavorecido, porque con la política puedes ganar de una manera real, ¿no? O sea, ahí está, o sea, tú lo acabas de decir, puedes ir súper para adelante con unos Reckless Agitation. Es más, incluso banishar a alguien es muy agresivo porque en After Midgame ya no está completo, ¿no? Y en una de esas ya ni regresa, versus el combate. El combate era muy demandante en términos de creatividad, en términos de todo, básicamente, porque realmente lo creo, que el juego mismo te presionaba a que no podías ganar por combate, ¿no? O sea, el combate ya era tan agresivo como tal, o sea, el perder a un vampiro a través de un Decapitate o lo que se te ocurra, ya lo hacía bastante agresivo como para que además, por haberle hecho eso a un vampiro que costaba 10 con tu vampiro de 4, todavía te hiciera ganar el juego per se. Entonces te metí en decisiones muy interesantes. Sin embargo, no puedo negar que el combate tiene muchos fans porque es divertido, o sea, pelear es divertido. No, pero siempre, yo personalmente siempre he tenido duda de si el combate estuvo bien hecho desde el principio, porque a lo mejor no debería de ser como existe si estábamos buscando paridad entre estrategias, ¿no? Porque si lo vamos viendo, es real que sea una pared, es complicado, pero podrías ganar. Blidear y votar pues, son el otro lado de la moneda. Pero pelear hoy en día se está buscando cómo arreglarlo, pero es un esfuerzo activo. Todavía no es transparente cómo gano peleando. Ahí va. Yo fíjate que sí soy de otra opinión. Yo creo que el combate le han dado muchas herramientas para que gane. Ahora, lo que sí es, vaya, o sea, como muy entre comillas, ¿no? Porque digamos que regresamos a esta cuestión que mencionábamos hace rato, que sangrar es la manera más directa de afectar el pool del de adelante, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo con el combate y lo que se hizo, por ejemplo, muy claramente con la expansión esta de Lost Kindred es cómo le damos a los mazos de combate la capacidad de sangrar sin que metan cartas de sangrado en el mazo, ¿no? O sea, que dediquen de un mazo de 90 cartas al combate y que tengan la capacidad de afectar el pool hacia adelante, ¿no? Y entonces ahí están soluciones como Blessing of the Loa, ¿no? O sea, todas estas cosas que capitalizan que los otros tengan vampiros a torpor, ¿no? Claro. Y también existen las cosas que ya conocemos de mucho más tiempo, como son el Tension in the Ranks, la fama, Dragon Bound, ¿no? Las cosas que van afectando al pool con eso. Lo que yo sí creo es que, a diferencia de votar, a día de hoy, lo que sí tiene el combate es que si tu clan no tiene maneras de evitar el combat ends, tus posibilidades de ganar por combate, o sea, se reducen de una manera, o sea, pero estrepitosa, ¿no? O sea, lo que hace el Potence frente a lo que hace cualquier otra disciplina es mucha la diferencia, ¿no? O sea, incluso yo creo que Carlos, que ha jugado Thanatosis, yo ahora que estoy probando mi mazo de DM y eso, o sea, no me va a dejar mentir, es que a pesar de que las cartas como el Relentless Reaper o como el Telepathic Tracking, etcétera, son muy buenas. Exacto, y pueden ser eficientes para mantenerte en combate, no quita que te siguen gastando recursos el que alguien te haga combat ends, y entonces si tú juegas que, por ejemplo, a ponerte cuervos y hacer estas cosas, tienes que, de nuevo, o sea, gastar tus cosas para hacerte un combate eficiente, ¿no? Frente a lo que hace el Potence, que es directamente, no puedes hacer combat ends, o sea, es muy fuerte esa diferencia, ¿no? Y yo creo que si no tienes esas herramientas, ganar por combate es de muy difícil a casi imposible. Claro. Pues estoy de acuerdo, la verdad. Aparte, el combate no es tan democrático, por ejemplo, el bleed, ¿no? Todo bleedear y puedes tener otros medios para llegar al bleed, ¿no? Tanto así como los Kaitifs, ¿no? Que llevan Computer Hacking, que es una carta muy genérica, la más genérica para bleedear, pero que potencializa a todos con un leverage, ¿no? Ya estás bleedeando de 3, pero el combate no, o sea, yo no podía meter unos Kaitifs de combate de esa capacidad. Estoy hablando, claro, ¿no? De 2, de 3, porque, o sea, no es tan democrático como el bleed. Inclusive hasta puedo hacer unos políticos, ¿no? Puedo ponerme la carta esta que habla de visibilidad, creo que se llama, que saliendo pequeños vas ganando votos cuando van pasando. Entonces, como salen rápido, igual, o con el presence, ¿no? Como mis mazos de presence, ¿no? O sea, son ejemplos que con o sin disciplina igual puedes lograr algo mejor al combate. Igual el combate, como dices tú, no, el combate tiene que ser eficiente. O sea, yo no puedo llegar y decirte, te meto unos garrazos, te mando a torpor con 8 de sangre y vas a salir.
Ajá, ¿Por exacto. qué? Sí, no. Porque esto es como una guerra inminente, ¿no? Saben que si traes un mazo de combate, pues primero vas con tu presa, tu predador, pero es algo que inminentemente va a llegar a tu gran presa. Entonces eres una amenaza, ¿no? ¿Qué hacen con las amenazas? Pues las quieren sacar para que ellos puedan jugar o para que la amenaza esté lo más lejos posible, ¿no? Entonces voy y saco a Cross Table a su presa para que siga enfocado en ella y me deje a mí hacer mi juego, ¿no? Entonces es Claro. un arquetipo difícil de jugar. Pocas veces gana, si ha ganado, pero no se compara a los mazos políticos que ganan un montón, un mazo de bleed, un mazo, o sea, otro tipo de mazos que son más, podría decir, más certeros, ¿no? Y más Exacto. democráticos en su arquetipo, ¿no? Sí, además que otra cosa que sí creo es que por eso mismo que estamos tan poco acostumbrados a verlos como estrategia pura de combate, o sea, es mucho más común ver bloqueo y luego te doy golpes, sangro y si me agarras te doy golpes, ¿no? O sea, pero pura de combate, yo creo que estamos tan poco acostumbrados que también no tenemos como comunidad muy pulidos cómo se juega combate y cómo se desarrolla bien una mesa jugando combate, ¿no? Entonces todo eso suma a que ganen menos, pero pues también haremos nuestra chamba de aprender lo más posible de todo esto y Claro, tendremos nuestros capítulos de desarrollando el combate y cómo plantear la estrategia, ¿no? correcto. Ujú, ujú. Y pues ya por último, simplemente el Toolbox, ¿no? Que a resumidas cuentas es un mazo que hace un poco de todo, pero ustedes, ¿cuántas cosas de estas 4 creen que debe hacer un mazo para considerarse Toolbox? Tú, Carlos, por favor, que creo que yo hablé mucho, ya vengo con la pila muy cargada después de Sí, de sí, sí, esta quitarte esa semana. estaca ha liberado Sí, no ajá, sí. solamente tu cuerpo, también tu boca. ¿Cuántas cosas tienes que hacer, no? O sea, yo creo que el bleed ya es inherente, ya siempre lo vas a hacer, ¿no? No importa en qué cantidad, ¿no? Pero un vaso toolbox es el que hace un poco de todo y lo hace bien, ¿no? O sea, puedo votar, puedo a lo mejor bloquear y inherentemente bleedeo como todos lo hacen, ¿no? Yo pienso que 2 cosas las tienes que hacer bien, ¿no? Si bloqueo muy fuerte, a lo mejor llevo votaciones, llevo 15 cartas de votaciones, pero bloqueo, ¿no? Entonces ya bloqueo, voto y obviamente bleedeo, ¿no? Entonces ya estoy haciendo 3 cosas bien, por así decirlo, ¿no? O sea, hacer 3 cosas bien es esencial a mi punto de vista, ¿no? O sea, si quieres hacer 4, o sea, bloqueo, entro en combate, o sea, entrar en combate activamente, no después de lo que bloqueo, ¿no? Y aparte quiero votar y después me quiero enderezar para ir a hacer mi bleed. O sea, creo que ahí ya complicas el toolbox, ¿no? O sea, es Ujú. lo que yo pienso, ¿no? Yo creo que tiene que hacer 2 cosas. Obviamente, bleeder es inherente a todos los clanes, todos pueden bleedear, pero 2 cosas las tienes que hacer bien para que yo considere que sea un mazo de toolbox, ¿no? O sea, independientemente de todos los arquetipos que mencionamos, a mi gusto, ¿no? A mi parecer. Claro. Sí, yo por ejemplo, para mí son 3, ¿no? Así como dices, o sea, sangrar es una y otras 2, ¿no? Y muchas veces yo para considerar bien un mazo decente Toolbox es como que la regla del 3, o sea, tienes que ser capaz de sangrar de 3, de generar 2, 3 de intercept, de poder hacer 3 de daño cuando alguien te meta a combate, y si vas a hacer votos, pues aquí ya no son 3, pero por lo menos, o sea, tener 6 votos en la mesa. ¿No? Claro. Y ya las cosas se van haciendo eficientes. Yo creo que solo 2, a mí no se me hace un mazo toolbox porque más bien se me hace como Es cuando Beef and Bleed, empezamos a ¿no? juntar cosas, ¿no? Que Bruce and Bleed, Claro. votos y Bleed, ¿no? O sea, pero 3 cosas ya es un mazo toolbox. Y es más, si me preguntas a mí, yo creo que son exactamente 3, porque en el momento en el que haces 4 cosas, ya no las haces bien. Sí, exactamente, sí. Sí. Y es complicado, ¿no? O sea, es uno de los arquetipos, creo que también más complicados de ejecutar bien, ¿no? Porque todo el mundo podemos hacer mazos toolbox, ¿no? Pero yo pienso que cuando armas un mazo, y eso es una regla que siempre cumplo, si lo que lo tienes en la mano no te deja hacer nada de lo que hace tu mazo, sí, es un mazo mal hecho. Entonces tienes que agarrar y volver a, pues, a planteártelo, ¿no? Ya sea en ahora tantas aplicaciones que hay, y después ya testearlo y ver si está jalando, ¿no? Entonces hay algo que no está haciendo bien, o algo, cartas de más, o X o Y, ¿no? totalmente de acuerdo. Yo tengo una opinión que a lo mejor es un poco controversial, porque a este punto exactamente de tener cosas en mano y que a lo mejor no puedes hacer nada, creo que de repente también depende del contexto, ¿eh? Porque habrá veces en que, o sea, y porque estoy completamente de acuerdo con ustedes en que entre más haga el toolbox, pues mejor toolbox es, ¿no? O sea, Claro. y efectivamente creo que desde 3 para adelante, pues más padre. Sin embargo, creo que de repente, o sea, mejor dicho, al punto de entre más cosas, a mí lo que me gusta de los toolbox y que se me hace súper divertido es dar esta sorpresa, ¿no? Porque de repente Sí, tu deck parece que está sangrando, ¿no? Y de repente te agarran y dicen, ya te agarré, te voy a poner una chinga porque seguro no traes nada.
y le juegas ahí unas cartas que dices, jamás imaginé que trajeras eso. O sea, ¿de dónde sacas eso? Porque lo traes, ¿no? A lo mejor no vas a poderlo hacer consistentemente turno con turno o cada vez que te bloquean. Porque además tampoco seguro no quieres que te bloqueen todas las veces. O Claro. seguro tampoco vas a poder bloquear todas las veces, pero cuando bloqueas lo vas a hacer bien, ¿no? Entonces, el tema es que de repente hay mucha suerte de por medio en un toolbox, porque a veces no tienes las cartas en las combinaciones correctas, o a veces el contexto no te permite jugar las cosas como tú las habías planeado, porque por muy toolbox que seas, pues tampoco estás blindado al 100%, ¿no? Y lo digo un poco pensando en el deck que armé de los Anarchs, donde viene Gutiérrez, que se me hace que es muy divertido, pero más de una vez me he quedado con cartas en la mano porque me encuentro ante escenarios que digo, güey, esto era sumamente improbable y me está pasando, ¿no? Claro. Pero sí es cierto, ¿eh? O sea, yo creo que el toolbox es, digamos, como que debe ser el mejor mentiroso de todos estos, porque es cierto que nunca estás blindado contra todo, pero yo creo que entre mejor armado está tu mazo, con ayuda un poco de la suerte, lo que da el toolbox es la ilusión de que siempre tienes exactamente las cartas que necesitas, ¿no? Claro. Y siempre vas a tener siempre el bloqueo, siempre vas a tener la redirección, siempre vas a tener el bleed, el sigilo y el combate justo cuando lo necesitas, ¿no? Justo. Y además generas como mucha incertidumbre ante los oponentes, ¿no? Porque dicen, ya no sé si bloquearlo, porque qué tal que me hace de nuevo diversion y me manda torpor. Exacto. O qué tal que ya no quiero blidearlo, porque qué tal que sí trae las redirecciones en mano, ¿no? Entonces se vuelve divertido por toda esta zozobra que metes. Y en general es bien divertido jugar Toolbox. Sí. Que totalmente. Creo que eso es algo también muy, muy característico. Digo, todos son divertidos, bien hechos, ¿no? Pero creo que el que se me hace, si yo dijera cuál de todos estos decks que hemos dicho se te hace más divertido, definitivamente Toolbox. Yo creo que estoy contigo. La verdad es que jugar político me gusta mucho, pero el Toolbox está también ahí muy, muy cerca, pegándole a segundo lugar. Es que se sienten como muy eficientes, pero también de repente sientes que te estás perdiendo de otras cosas, ¿no? O sea, es divertidísimo. Sí. A mí me divierte jugar Bleed, pero sé que cuando vienen a golpearme, pues ya se acabó mi diversión, ¿no? A menos de que, a menos de que haya pensado en algún módulo y que esté funcionando y que lo tenga en la mano. Pero de otro modo, pues no pasa nada, ¿no? Ya, bye, me despido de... Pero con un toolbox, de repente tienes solamente 2 cartas de combate, pero ya te sientes armado para que cuando vengan a pegarte o te bloqueen, tú también puedes decir, pues mira, yo también tengo con qué, ¿no? Exactamente. Pues muy bien, hasta ahí con el toolbox. Y ahora sí, nada más retomando rápidamente lo que decía Oliver, la gente de Bleed D3 mencionó pues es que ya no es el último capítulo porque ya no estamos en la semana siguiente, pero en algún capítulo de estos de la temporada que están cursando ahora, si el combo existe en Betes, ¿no? Y ellos mencionaban como buenos jugadores de Magic que son, o terribles jugadores de Magic como pueden ser Nano y Conan, mencionaban el combo muy pensado como es ellos, ¿no? Que es un mazo que te gana en un turno, ¿no? Que genera una combinación de cartas específicas y que en un turno te gana. Y ellos en Betes lo mencionaban básicamente como los mazos turbo, ¿no? Del turbo varón y todo esto, que gema de Etrius y te hacen 70 acciones en un turno, no dejan jugar a nadie y te matan, ¿no? Pero yo que he probado un poco Magic, me gustaría además definir combo como un mazo que sus cartas no están dedicadas a lo que naturalmente te hace ganar. Tienen cartas dedicadas a lo mejor a sobrevivir y a retrasar un poco, como generar cierto control en la mesa, pero ninguna de esas cosas de control es a través de lo tradicional, como podrían ser el bloqueo o el combate, y que finalmente te ganan utilizando cartas específicas o estrategias como medio laterales, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y yo creo que Oliver lo tiene un poco claro porque lo mencionó hace rato, pero pues ¿cuál es su opinión de eso? O sea, ¿algún arquetipo que les venga en mente, alguna carta específica de algo que podríamos llamar combo en Betes? Creo que la carta específica es la gema de Etrius, una de ellas, ¿no? Porque ya hay otros combos con otros tipos de cartas, ¿no? O sea, que hay una de Serpentis, que Eternal Mask creo que se llama. No recuerdo, una donde está... Sí, Eternal Mask. O sea, creo que sin esos tipos de cartas, creo que el mazo combo o turbo, como le dicen, pues a lo mejor no podría ser, ¿no? O sea, si no tienes esas herramientas, pues no existiría, ¿no? Porque es reciclar, sacar otro vampiro, a lo mejor como el Turbo Varón, ¿no? Que se apoyaba mucho de la carta Possession, creo que se llama. Es que las confundo, hay 2 que traen vampiros, pero creo que Possession es la que trae vampiros de tus propias cenizas, ¿no? Demonic Possession y Resurrection, ¿no? Ajá, creo que, bueno, la que trae tus propios vampiros, creo que también
es una herramienta muy fuerte y también lleva la gema de Etrius, ¿no? O sea, el Turbo Amavi que también lleva la gema de Etrius, en Kule Galadima creo que también tiene un turbo, mazo turbo. Sí, Arika también tuvo un turbo, pero el Claro. tema es que siento que son como dos cosas diferentes, ¿no? Porque creo que el tema de turbo se parece más a los decks de Magic, efectivamente, que generan como este engranaje de cartas, esta sucesión de cartas, y que se juegan como repetidamente hasta que logras ganar o hasta que cumples con tu cometido, ¿no? O hasta que se rompe la sucesión y de repente ya no te sale por alguna razón. Así es. Versus los decks que se me hacen como de Unique Actions, que no sé si sea el nombre más apropiado, pero que me hace pensar, por ejemplo, en Koros, ¿no? O en el tema de Spirit Marionette. Así es. Justamente. El de Helderberg Castle, ¿no? Que no necesariamente es un combo, pero que se hace unas cosas ahí como, o Enticement, por ejemplo, ¿no? También me parece. Claro. Que son como. No, di. Que son como cosas muy únicas, que tienen clanes también muy únicos, disciplinas muy únicas, y que de repente rompen como con los estereotipos, ¿no? Por ejemplo, no se habló a nivel arquetipo del control de la sangre, y que ese no vive nada más en un clan, ¿no? O sea, porque a mí me suena como a Cryptic Mission y a Shadow Twins, pero también de repente hay un par de otros clanes que hacen este tema de irte y quitar una sangre y te quitar una sangre, hasta que de repente están controlando la sangre de la mesa, ¿no? Claro. Inclusive el Shattering, ¿no? O sea, hace daño, pero igual te quita sangre, ¿no? O sea, al fin y al cabo, ¿no? Y de una manera súper violenta, además. Sí, justamente en esas cosas estaba yo pensando, ¿no? Para mí, de hecho, los que más resonaban, y la verdad es que yo, por ejemplo, en Koros no había pensado tanto porque de pronto se siente muy similar al Bleed, pero es cierto que no lo es. O sea, cuando tú armas un mazo de Koros, tienes 18 cartas, ¿no? Tus Koros que en realidad no están enfocadas en... O sea, la manera en la que los pones, 10 de ellos no van a afectar el pool de tu presa, ¿no? O sea, 10 de ellos va a ser voy acumulando, y con suerte 4 de esos van a reventar pool, ¿no? O cosas como tú dices, Spirit Marionette, incluso las mismas purgas de Baltimore, mucho del Serpentis entre contadores de corrupción y los Temptations. La forma de la corrupción, los Temptation, ¿no? Toda esta clase de cosas que son... Voy generando un cierto control en la mesa o voy tomando ciertas acciones que o sea, no me hacen ganar, digamos, de una manera muy evidente, pero en el momento en que mi plan se cumpla, habré ganado, ¿no? Incluso de esos yo metería ciertas estrategias que, como dije hace rato, o sea, no te matan sangrando, pero no son mazos de bleed. O sea, por ejemplo, los mazos, por ejemplo, de Spell of Life o de Cazar Diary de los Giovanni. Claro. O sea, tú llevas 60 cartas que no son para sangrar, o sea, que son para poner aliados y para poner contadores en el diario, o que son para estar generando pool, que no te mueras tú mientras vas poniendo tus Spell of Life. Al final del juego te van a matar sangrando, pero es que eso no sé qué tanto uno pueda llamarlo mazo de bleed y no mazo, como dices, de Unique Actions o de combo, porque no llevan cartas para sangrar, ¿no? Claro. Es que eso es lo que está bien interesante del juego, porque al final del día se ha construido a lo largo del tiempo un catálogo tan amplio de cartas, y con las cartas acciones y con las acciones estrategias, que es natural tener unos arquetipos, pero también es sumamente natural tener un montón de otras cartas que te llevan a otras estrategias que ya no caen en los arquetipos, ¿no? Y eso está súper bien, porque habla de un juego que no está encasillado en un par de cartas para poder jugar y ganar. Claro. Coincido con lo que mencionan los dos. Y sí, o sea, sí, es un mundo completamente, ¿no? O sea, hablamos de combo y hablamos, como bien menciona Luis, ¿no? Que los mazos que te quieren matar en uno, ¿no? Que son mazos mucho más rápidos que también obedecen a un combo, ¿no? O sea, ya es un arquetipo más rápido y más... La Gran Bestia, por ejemplo, es un gran combo. Claro. Yo les digo turbo porque son los que te quieren matar en un turno, ¿no? Llevarse toda la mesa en un turno porque lo quieren hacer el mismo combo rápido. A diferencia que, por ejemplo, el Spirit Marionette, pues es más lento, ¿no? Pero al fin y al cabo obedece a eso, ¿no? Claro. Obviamente también se puede decir que son cosas que vas haciendo para llegar a un punto cúspide, ¿no? Como bien menciona Luis, ¿no? El de los diarios de cazar, que trabajas en el mazo, pero llega el punto más alto del mazo, ¿no? Donde tienes que matar porque ya tienes todo tu arquetipo, todo tu combo armado y tienes que irte para adelante para ganar lo que, al fin y al cabo, ¿no? El bleed, como bien menciona Luis. Exacto, o sea, cosechar lo que estuviste sembrando con tu trabajo, ¿no? Así como dice. Sí.
Y que de esos hay un montón de cosas para platicar, porque hay cosas súper divertidas, ¿no? O sea, Exacto. desde Shattering Crescendos, pasando por los coros, y luego pasando de camino por las cosas locas que hacen los etitas, porque creo que sí hay un clan, perdón, que de repente tuvo a lo largo de la historia cosas locas para ganar, que eran sumamente únicas. Creo que los etitas tenían un montón de cosas, ¿no? Así es, totalmente. Y que además Pues se bien. prestaron mucho a la reinvención, ¿no? Porque yo recuerdo la primera vez que leí Temptation, por ejemplo, que dije, no manches, ¿cuándo en la vida voy a ir a ponerle una carta a un vampiro y utilizar esto? Y me acuerdo que luego dije, güey, pero ¿y si me la pongo yo? O sea, porque aquí ningún lado dice que no me la puedo poner yo, ¿no? Entonces yo controlo mi sangre y estoy multiactuando todo el tiempo. Exactamente. Así es. Pues muy bien. Para cerrar un poquito nada más esta cuestión, teníamos algo que iba a traer Lalo, pero el día de hoy no estuvo, la grabación pasada sí estaba. Entonces nada más como mencionarlo rápido. Y es que Lalo en algún momento nos compartió por ahí un artículo que vio en el que todo este esquema que acabamos de mencionar de los 5 o hasta 6 tipos de mazo que revisamos, lo desbarataban y lo cambiaban más bien por un esquema como de 3 partes, que eran mazos o agresivos que iban sobre el pool, mazos reactivos que pues básicamente pues en lugar de tomar Defendían el acciones pool, ¿no? reaccionaban a las de los demás, y mazos de control que digamos proactivamente se enfocaban no en afectar al pool, sino en afectar el ambiente de la mesa y todo esto, ¿no? Y pues no sé si alguien quiera comentar algo, pero yo creo que igual es un enfoque interesante, que a lo mejor no para la gente que va iniciando porque es poco claro, pero sí en algún momento conforme uno avanza en el juego es una buena manera de entender el cómo se arman los mazos, porque un mazo político, como bien dijimos, no es lo mismo cuando va agresivo y va sobre el pool que cuando busca controlar, ¿no? Ujú. Igual un mazo que lleve combate no es lo mismo cuando va en combinación con cartas de sangrado y va sobre el, pues digamos ahora sí que agresivo, que cuando tú te haces un mazo multi-rush y lo que buscas es controlar la mesa tumbando 4 vampiros por turno, ¿no? Ujú. Es que no sé, este approach me gusta, se me hace interesante, y lo que rescato de él es que se me hace que está muy inclinado a responder el cómo gano, ¿no? Y que se me hace súper valioso, ¿eh? O sea, digo, no, para nada lo minimizo, porque es cómo gano, siendo agresivo, ¿cómo? ¿Con qué no? ¿Cuáles son mis recursos para ser agresivo? O gano siendo reactivo, ¿qué recursos tengo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿O voy a ganar controlando? Ok, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué recursos tengo? ¿Qué vampiros tengo que elegir? ¿Cuál va a ser mi estrategia? Así es, exactamente. Y la verdad es que no recuerdo tan claro todo lo que había comentado Lalo en este capítulo que perdimos, pero iba mucho por ahí. O sea, Ujú. que nos decía que a él sí le ayudó muchísimo a darle, digamos, esos apretones de tuercas a sus mazos, Claro. porque era una manera mucho más clara de comprender no necesariamente lo que hacía el mazo, sino el objetivo final del mazo, ¿no? Y que eso era bastante útil. Exacto, es que creo que de repente esto se siente como construirlo al revés, ¿no? O sea, creo que a Así veces es. puedes empezar con el quiero votar, ¿no? Ah, ok, Exacto. voy a votar y cómo voy a votar y qué votaciones me gustan y whatever. Y puedes empezar desde el otro lado, no, o sea, eventualmente diciendo quiero votar vas a llegar a, ok, voy a votar y voy a ser agresivo, ¿no? Porque voy a llevar un montón de Ajá. Lily Preludes y eso es súper agresivo al pool de mi presa. O al revés, puedo decir, lo que quiero es controlar, ¿no? Ok, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, pues voy a buscar unas cartas ahí súper malvadas, que sean súper eficientes, que tengo, pues, bueno, un Sensory Deprivation, ¿no? Que se me hace súper controlero, súper malvado y súper eficiente. Así es, exactamente. Claro, creo que Lalo lo planteaba más o menos así, ¿no? Que era como Ujú. él quería explicarlo a los nuevos jugadores, más que obviamente ya que tengan algo más fácil para entender, ¿no? A lo mejor decir, bueno, este es un mazo que agresivo y pueden haberte este tipo de estos arquetipos que existen ya. Mira, este es un mazo agresivo, puede ser votaciones muy directas, ¿no? Puede ser bleed Exacto. muy fuerte o mazos reactivos, ¿no? Puede ser un mazo que, o sea, a lo mejor no bloquea nada, pero redirige todos los blitz y como ya controla los votos, pues es un mazo que defiende en cierto punto, ¿no? Entonces yo creo que más que nada, creo que lo que nos comentó era por ahí, ¿no? Pero bien, Así lo es. que mencionan ustedes está perfecto y que se siente creo que va además, por ¿sabes ahí. qué? Muy alineado a este como approach que tiene Black Chantry a la formulación de los decks. Y lo retomo porque si hubo algo a mí que se me hizo padrísimo y valioso de Black Chantry fue estas charts, bueno, estas como briefs de tu deck, de cuando venían los decks en las cajas de quinta.
que empezaba diciendo cómo gano, ¿no? Y entonces eso se me hace Totalmente. súper valioso porque es un poco esta mezcla, ¿no? De decir, pues vas a ganar a través de este método, ¿no? Que plantea tu deck. En los primeros escenarios, esto es lo que tienes que enfocar. En midgame, esto es lo que tienes que enfocarte. Y para austear, en esto es en lo que tienes que enfocarte. Porque también otro approach podría ser hacerlo por fases, ¿no? Como nos plantean estos briefs. ¿Qué voy a hacer al inicio de mi deck? ¿Cuáles tendrían que ser mis primeras acciones para capitalizar el inicio de mi juego con mis vampiros llenos y para también asegurar mi permanencia? Luego en midgame, ¿qué acciones debería de tomar para empezar a apuntalar la victoria? Y finalmente, ¿cuáles serían mis tiros de gracia para poder hacer puntos, ¿no? Que ese es otro approach que también se me hace súper interesante. Totalmente de acuerdo. Mira, yo creo que le voy a poner tantito un pin a eso porque vamos, ya nos encaminamos, digamos, nos estás encaminando con lo que queremos cerrar este capítulo, pero antes de eso les lanzo una pregunta, ¿no? Porque en realidad abordamos ya casi todo lo que queríamos abordar para el día de hoy, pero una es, ¿en qué momento consideran ustedes que un mazo deja de ser, digamos, pasa de esta generalidad de un mazo de sangrado de tal clan o un mazo de bloqueo de tal clan a, digamos, como que ser bautizado, ¿no? Y cuando recibe un nombre o se forma un arquetipo muy concreto, como puede ser que la Ventru Lao Firm o esta clase de cosas, ¿no? O sea, para ustedes, ¿en qué momento da ese brinco una construcción? ¿En qué momento? Cuando veámoslo de esta manera y yo así lo hago, ¿no? O sea, cuando se me ocurre un mazo, lo monto. Y cuando ese mazo hace lo que yo quiero que haga, puede ser cualquier cosa, porque no hay nada nuevo bajo el sol, simplemente le pones tu sello, ¿no? Es cuando yo siento que ya tienes que decir, bueno, ya lo hace bien, es un mazo que a lo mejor no tiene ningún hueco, corre tan bien que ya puedo bautizarlo, ¿no? O sea, ya hace lo que yo imaginé. Ajá. Por ejemplo, como bien mencionas el Ventru Low Fear, igual alguien lo imaginó, quiero que haga esto, tal, y llegó al punto en que es tan recurrente ese mazo que lo usa mucha gente que tiene que llevar ya un nombre para identificarlo, ¿no? Yo tengo una opinión ligeramente diferente. Creo que de repente se trata de cuando tu deck se recarga en ciertas cartas muy específicas que no son a lo mejor lo más usual y que le dan una personalidad diferente al deck. Eventualmente eso debería de convertirse en un Ventru Law Firm, por ejemplo, porque alguien hizo el primero, ¿no? Y fue tan destacado y fue tan memorable que terminó convirtiéndose en como en esta insignia, ¿no? O sea, o que terminó teniendo un nombre, pues. Yo creo que de repente habrá algunos que trascienden y algunos que no, pero creo que cuando de repente innova, bueno, que Carlos tiene toda la razón en decir que innovar después de 30 años pues ya es difícil. Al principio era más fácil porque al principio yo creo que conforme iban llegando las cartas, pues los combos no existían, ¿no? Los ibas desarrollando, los ibas inventando, las estrategias eran nuevas. Pero creo que si de repente veo que alguien llega y me dices que mi deck es de rigor mortis y veo que funciona y veo que me está poniendo una chinga, es cuando digo, dude, qué interesante y qué padre que tu deck de rigor mortis funcione, ¿no? Y porque eso es algo que es una carta súper poco utilizada, o veo que tu estrategia, o siendo utilizada o no siendo utilizada, pero veo que le estás dando un uso que se recarga estratégicamente en una carta, pues entonces cuando yo creo que así es como nace esto que nos plantea Luis. Pero ¿tú qué opinas? Pues fíjate que yo estoy justo en el medio de los dos, porque la parte que dice Carlos, yo creo que lo que sí destaca es que una carta se hace llamativa o una combinación de cartas se hace llamativa de esa manera cuando es eficiente, ¿no? O sea, cuando logra hacer esas cosas. Entonces, ya por ejemplo ahí es cuando entra, o sea, no es lo mismo ver un mazo Ravnos que lleva, porque juega quimerismo, 2 o 3 Sensory Deprivation, ¿no? Claro. Cuando tú llevas un mazo como por ejemplo el que yo sé que Carlos tiene, de 8, 9, 10 Sensory Deprivation, y parece que es a lo que se dedica, ¿no? O sea, cuando tú lo ves en mesa y ves a 4 o 6 vampiros con los ojos cosidos, pues, claro, ¿no? O sea, cuando esa carta logra ser eficiente, es cuando empieza a destacar el nombre, ¿no? Claro. Y por otro lado, estoy muy de acuerdo contigo en que sí es cierto, o sea, llega también este punto en el que yo creo que todo el mundo conocemos ya como dices, los arquetipos, porque no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Pero de pronto empezamos a llamar a los mazos, no por el arquetipo, digamos, como nació, sino por esa carta que le da la diferencia, ¿no? O sea, yo estoy seguro que antes de que, o sea, que hubo un momento en el que era el Power Bleed la sombra, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente era
Dominate Obtenebración y es un Steel and Bleed y entonces es el Power Bleed la sombra. Y llegó el momento en el que alguien lo empezó a jugar con Nocturno, llevabas 8, 9, 10 Nocturnos, esa carta se volvía eficiente, llamaba la atención y entonces es, pues mi mazo es desangrado con Nocturno, ¿no? Y ya nadie dice Power Bleed la sombra. Claro. ¿No? Entonces yo creo que esas cosas son bien interesantes y también va a ser además interesante revisar esta cuestión y enfocarnos en estos arquetipos o en estos mazos bautizados de pronto específicos, porque si bien es cierto que innovar, digamos, por completo no es fácil y muy pocas veces lo veremos, también es cierto que la innovación no nada más brilla cuando es así extraordinaria, ¿no? O sea, cuando tú metes 2, 3 cartas nuevas en un mazo y eso hace que se defina para, o sea, que tenga un sabor particular o que se define en un metajuego mejor o peor, pues ya gana mucho, ¿no? Claro. Sí, claro. O cuando de repente rompes con los arquetipos, ¿no? Y cuántas veces hemos oído decir, sí, las hijas de combate, que dices, eso es improbable, de bloqueo. ¿no? Las hijas de bloqueo, even worse, ¿no? Pero exacto, cuando rompes con los arquetipos. O cuántas veces no nos ha sorprendido de repente los Ventrue de Compotence, que dices, claro, que o sea, ahí estaban, ¿no? Y nadie los descubrió porque pues siempre han estado ahí. Solamente fue crearlos eficientemente. Y seguro como eso hay miles, ¿no? Nada, es que no me viene más a la mente. Exactamente, tal cual. Pues yo creo que, dime amigo, si nos hace falta algo o ya con esto estamos... Lo único que nos hace falta, y aquí sí retomo lo que, o sea, pero ya más que como una discusión, simplemente como digamos, a poner en aviso a la gente que nos va a escuchar, y aquí sí retomo lo que tú mencionabas de lo valioso que puede ser la manera en la que Black Chantry enfoca sus productos últimamente y este tipo de charts y cómo nos enseñan a plantear el juego, es que a lo que nos vamos a dedicar también en el futuro no va a ser nada más a esta charla, sino digamos enfocada en cosas concretas. Y yo creo que la manera más obvia para nosotros que teníamos de revisar mazos y arquetipos completos era por algo que así como ya está dado como las cartas cuando revisamos básicamente que era abrir BDB y ver de qué el catálogo que había, pues es revisar el producto cerrado de Black Chantry, ¿no? Que además es una idea que yo recuerdo que Oliver ya había mencionado y que tenía ganas de hacer. Sí, estaría bueno también retomarlo así, porque creo que de repente hay como algunos vampiros que creo que no hemos tocado como tal, no estoy seguro, pero pues sí, además todavía vienen cosas, ¿no? En el long run, o sea, por ahí estamos todavía esperando qué va a pasar con los 3 clanes que vienen y a ver cuándo llega la sombra y a ver qué pasa con Sabbath y a ver qué otras bloodlines se van a ir desbloqueando en el juego de rol para eventualmente verlas en el juego de cartas, ¿no? Claro. Así es. Ver qué pasa, ver qué rechingados pasa con el Kata, que sigue siendo un misterio. Sí, eso sí me interesa bastante saberlo. Sí, o sea, para mí ese es el misterio actualmente de BTC, o sea, ¿cómo vamos a ver Ekata en juego? Claro, o sea que todavía hay Masterface para mucho tiempo más. Así es, para mucho rato tendremos Masterface, ya que estamos acoplándonos con horario y que ya no tenemos los hechizos sobre la tecnología. Nuestro único enemigo es justo la falta de tiempo, pero ya ahí vamos. Y pues no sé, amigos, si hay algo más o ya nos vamos a Final Word. Pues no sé si Carlos tenga otro comentario, o sea, de mi parte nada más que a mí la parte que me emociona de los productos de Black Chantry es por un lado, como mencionan, que con todos estos cambios de quinta edición, la verdad es que clanes o estrategias que pensábamos que conocíamos de toda la vida, pues estos mazos en realidad llegan como a enseñarnos un poco a, sí, como reaprender cómo jugar ciertos clanes, ¿no? Ahora que vienen cambiados y que finalmente no, al menos para mí, no hay que olvidar que la gente que está detrás de Black Chantry son los jugadores de más alto nivel que tenemos en este juego, que han ganado más cantidad de torneos que nadie y de alguna manera revisar estos mazos también es ponernos en el nivel que hay que tomarlo porque finalmente no son sus mazos con los que ellos juegan los torneos, pero pues sí es ponernos en discusión con las ideas y con la manera de que esos jugadores tienen de enfocar el juego, ¿no? Totalmente. Y creo que eso además da para mucha plática. Exacto. Justo. Creo que a esto lo abordaremos ya a grosso modo. La verdad no quiero gastarme todas las balas que tengo ahorita y además, como ya mencioné, creo que va a ser muy emocionante tocarlo más a fondo, ¿no? Y va a ser, aparte de emocionante, va a ser muy, ¿cómo se podrá decir? Muy... Es que es muy profundo, ¿no? Porque hay muchos puntos a tocar, hay mucha profundidad que alcanzar y creo que, o sea, así de sencillo como sonó el día de hoy. Sí, súper instructivo. Pero así de sencillo como hablamos hoy del Bleed, por ejemplo,
Yo creo que fue un esfuerzo muy grande porque la realidad es que cada uno de estos grandes arquetipos da para horas de plática. Claro, que van a pasar. Seguro que sí. Y pues creo que con eso ya podríamos irnos a Final Words y empezar a despedirnos. Todas las voces de la cultura friki están en Las Voces del Onder. Escúchalos en Spotify y otras plataformas. Yo creo que esta vez los Final Words los percibo como medio complicados porque de repente es un poco como Final Words en un tema tan general y que además tiene como tanto futuro. Así que me gusta más visualizarlo como no Final Words como tal del tema porque no es definitivo, sino un más como cuál es la expectativa de lo que viene, ¿no? O sea, un poco como en el long run, cuáles son las ideas de alguna manera que iremos abordando, no sé. O sea, sé que ustedes me entienden, pero es como complicado de repente en mi sentir tener como palabras tan definitivas en esto tan general, pero yo sé que ustedes encontrarán algo que quieran opinar en el futuro de lo que vamos a platicar, ¿no? Así que, pues, ¿qué tal si empezamos contigo, Luis? Y saludos que quieras mandar, claro. Muy bien, pues para mí en realidad más que, como dices, más que Final World, simplemente que estoy bastante emocionado por todo lo que se viene, así como en algún momento aprendí sobre todo yo que era muy nuevo en el juego, un montón de cosas revisando las cartas y revisando todo lo que vimos a lo largo de los ya 2 años que llevamos de Masterface. Me emociona mucho todo lo que pueda yo llegar a aprender con las revisiones que ahora vamos a tener, ¿no? Y simplemente recordarles a todos que yo creo que para esta discusión va a ser mucho más importante para nosotros toda la interacción que podamos tener con la gente que nos escucha, ¿no? No solamente en parte de lo que ellos puedan comentar, lo que nos puedan aportar, sino también una manera de darnos luz, también un poco guiando hacia problemáticas y cosas interesantes y temas que podamos abordar, ¿no? Como dije, este tema ya no tiene nada determinado, como así lo tenía el catálogo de cartas. Aquí estamos ahora sí que digamos como muy en estilo libre y hay que ir encontrando pues todo ese camino, ¿no? Así que estaremos particularmente atentos a todo tipo de comentarios, a todo tipo de interacción que generen en todas las redes, ahora que además ya vamos a estar también simultáneos en YouTube, pues comentarios en YouTube, aquí en los streaming, incluso las cosas que nos manden por WhatsApp o que nos pongan en Discord, vamos a estar atentos absolutamente todos, así que pues anímense a platicar con nosotros. Y saludos pues eso a la comunidad en general. Buenísimo, amigo, pues muchas gracias. Gracias por acompañarnos y por darle dirección a esta fase del programa, ¿no? Porque de repente se percibía como retador, pero vamos por muy buen camino para seguir abordando el tema del juego, pero desde facetas interesantes. Carlos, por favor, ¿qué comentarios tienes para cerrar el programa y si quieres mandar saludos? Claro que sí. Pues como menciona Luis y como has mencionado y como hemos mencionado a lo largo del capítulo, creo que también va a ser muy interesante porque aquí todo el mundo tiene, o sea, cada quien tiene una perspectiva diferente dependiendo del arquetipo, ¿no? No pensamos igual y no jugamos igual, ¿no? Aunque sea el mismo mazo. Entonces eso va a ser muy interesante a lo largo de esta temporada. Cómo percibes tú el Sneak and Bleed, cómo percibes tal vez una pared. O sea, eso va a ser muy interesante y por eso mismo que dijo Luis, queremos que también interactúen más con nosotros acerca de todo lo que vamos a hablar, ¿no? Entonces creo que eso es lo que le va a dar mucho flavor a la nueva temporada, ¿no? Y más que nada eso, creo que no tenemos ahorita unas Final Wars así tan definitivas, más cuando ya empecemos a abordar los temas, que la verdad también ya estoy esperando con ansias todo eso, ¿no? Entonces creo que esas serían mis opiniones, más que Final Wars. Y saludos, pues saludar a Lalo, ¿no? Que esta vez no nos pudo acompañar en el capítulo Fantasma Perdido, extraviado sí estaba. Entonces le mandamos un fuerte saludo a él, un fuerte saludo a Aidan, que también ha sido parte muy importante de los inicios de Masterface, a toda la comunidad chilena, española y en especial a Badwinder, ¿no? Gracias por los audios, ¿no? Y pues gracias también a Conan y a los amigos de Bleed 3 por preguntar qué pasó con el programa porque no había salido, pues ya saben ahora por qué no ha salido. Y muchas gracias a toda la gente, donde quiera que nos escuche, ¿no? Porque hemos visto ahí estadísticas que nos escuchan hasta en Bosnia, alguien que hable español a lo mejor nos anda escuchando por allí que le guste el juego. Entonces, a donde quiera que estén, muchas gracias por escucharlos y por estar aquí con nosotros. Pues muchas gracias, Carlos, por acompañarnos una noche más. De mi lado, en este mood como de opinión o palabras o pensamiento, como para ir cerrando el capítulo, yo me llevo como
este feeling de que de repente hay un tema que tampoco hemos tocado y que me acaba, o sea, que la plática me ha llevado a razonar que creo que, no, y es más, me siento como estoy tan pensativo al respecto que no sé si debería decírselos aquí o debería de decírselos como en privado para convertirlo en un capítulo, pero creo que nunca hemos hablado tampoco del juego, ¿saben? O sea, me refiero a como este tema que de repente tienen muy clavados algunos jugadores, más los jugadores viejos, de todo el tema social del juego, ¿no? El layer social, que también influye mucho en el, no solamente en el juego mismo, sino hasta de repente en las decisiones que tomas, en qué debo de hacer de acuerdo a la situación social, ¿no? O sea, Luis lo ha dicho más de una vez, ¿no? El tema de que mucho del juego se trata de lo que dices, ¿no? Pero bueno, igual eventualmente a lo mejor podríamos tocarlo. Y ya como para cerrar de mi lado, más que saludos, bueno, sí saludos, pero también me llevo un poco como esta sensación de que antes, bueno, de entrada antes no nos demorábamos tanto en sacarlos, ¿no? Creo que tuvimos una racha muy larga en el que semana con semana salíamos, pero ahora siento como más el rush de decir, ay, es que siento que no estamos saliendo a tiempo y ya como que siento el compromiso, pero esto se trata por la gente de Bleed de 3, con la que de repente tenemos comunicación muy directa y cuando nos preguntan y el capítulo y eso como que sí me da un poco de ansiedad que tener esta comunicación, ¿no? O sea, es positivo, pero es algo que no vivíamos antes, ¿no? Entonces le mando un gran saludo al equipo de Bleed de 3, que son como hermanos conceptuales de este podcast. Y pues de nuevo a todas las personas que nos escuchan en todos lados. Y si tú eres esa persona que nos escucha en Bosnia, o si tú eres esa persona que nos escucha en algún país improbable donde no hablan español, en serio, comunícate con nosotros, que nos encantaría, encantaría de verdad, no solamente saber quién eres, sino darte un espacio en los micrófonos, o sea, que nos mandes un audio y nos cuentes cómo nos descubriste o nos cuentes algo, en serio, que nos encantaría conocer a estas personas improbables, a esos fans improbables del podcast. Y ahora sí, ya sin más que platicar al respecto, ya para cerrar el capítulo de esta noche, les recordamos a todos los que nos escuchan que nos sigan por favor en redes sociales. Estamos ahí en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, y que también nos vayan y nos comenten en YouTube, que tenemos material adicional, porque hay muchas cosas que no han pasado en el podcast, que están única y exclusivamente en YouTube. Y pues recordarles que si a ustedes les gusta Vampire The Eternal Struggle, o Vampire the Masquerade, o Vampire Heritage, o Vendetta, o cualquiera otra de las propiedades donde vive Vampiro, por favor, compártanos. Gracias por escuchar Masterface. Encuéntranos en Facebook, Instagram y YouTube como Betes México. Cortinillas y menciones, Pami West. Datos de contacto en la descripción.